Pues yo llevo de varios programas creyendo y pensando que todavía vamos a ver ganar alguna KTM este año. Un setting para acelerar y otro setting para frenar, que esto, ¿sabes? Hay circuitos que hay mucha frenada, que pones un setting que te ayude a frenar, y otros circuitos que necesitas tener muy buena aceleración. Entonces juegas un poco con el equilibrio de la moto y con la altura. Ahora esto lo haces en cada curva. Creo que Marc sabe quiénes son los rivales fuertes las primeras 5 o 6 vueltas. Pecco atacó al principio porque tal, y cuando Marc se lo saca de encima, lo desploma. Ahora lo que está claro es que la KTM es una moto totalmente opuesta a la Ducati. Cómo entra en las curvas. Y es más, Bastianini, que con la Ducati nunca entraba derrapando de atrás, ahora es el que más derrapa. Totalmente de acuerdo con Stoner, que estamos en un campeonato de ingenieros y no de pilotos, porque no hablamos nunca del piloto más rápido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dura la Vita, en un manco incomparable, como bien sabéis, aquí en Chelsea, 1979. ¿Dónde? Mejor, si no aquí. Y vamos a aprovechar para saludar a nuestros analistas habituales. Ricard Jouvet. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Rubén Chaus. Buenos días, buenos días. Ramón Forcada. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Jorge. Buenos días, bienvenido Sergi. a tu casa. Gracias. Pues bueno, estamos aquí, vamos a analizar, como bien sabéis, este pasado Gran Premio de Austria, pero antes, recordaros que tenemos en marcha una promoción del Circuit de Barcelona-Cataluña, del Gran Premio de Cataluña de este próximo mes de septiembre, donde sorteamos 3 pases dobles para poder asistir a esta cita de MotoGP en el Circuit de Cataluña. Y ya que hablamos del circuit, como bien sabéis, es un trazado con mucha historia. Inaugurado en 1991 con el Gran Premio de Fórmula 1, al año siguiente ya le tocó a el Gran Premio de Europa. En este caso llegaron las motocicletas con victoria de Reini en 500, y ya que estamos hablando un poquito de historia y de anécdotas, pues yo creo que es el momento de que cada uno de vosotros nos explique esa anécdota curiosa que tenéis a lo largo de vuestra carrera deportiva, comentar un poquito memorias del circuito. Bueno, que empiece Ricard y Rubén. A ver, yo Así acabo me caliento, antes. me voy calentando escuchándoles. No, hombre, a ver, Circuit Cataluña-Barcelona, muchas anécdotas, muchos recuerdos. Uno de ellos compartido con Rubén, que ganamos las 24 horas de resistencia en el 97, y una anécdota es así mala que tuve. Creo que era el 90 y poco cuando se estrenó el circuito, que se hizo una carrera de 500 compartida con Superbikes para rellenar la parrilla. Estaban Duhan, estaban todo, y uno de los de relleno de parrilla era yo con una Kawasaki de alquiler que tuve, y tuve la desgracia de quedarme sin frenos en el final de recta porque se rompieron los latiguillos, y además por 2 veces. Y la verdad es que aquel fin de semana se me hizo durillo, porque por 2 veces salir de recto en final de recta sin frenos, y lo puedo contar, o sea que ya es mucho. Ahora mismo la escapatoria es mayor, pero en el principio del circuito era mucho menor. Así que anécdotas buenas y malas en el circuito, pero ganan las buenas. Bueno, las mías también, aparte ese circuito de casa, de casi todos los que rondamos por la zona de Cataluña, Baleares, Andorra, toda la zona de... Y yo corrí con todas las motos ahí, con 2.5, Super Sport, Superbikes, MotoGP, en todas las categorías. Y en todas pues me ha funcionado bien, porque estabas en casa y te lo conocías, como que entrabas con otra áurea, ¿sabes? Arriba entrabas, aunque tuvieses mal grip, sabes que no había grip, sabías llegar en aquellos rincones en las curvas que en otros circuitos no sabías hacer, ¿no? Pero anécdotas buenas, como con Ricard las 24 horas de Montjuïc en el circuito corto. Y luego MotoGP, estuve en el test MotoGP con la Ducati, mi debut, y estuve todo el entreno primero, prácticamente hasta los 10 minutos al final, y he tenido buenas cosas ahí, muchas experiencias buenas y nada, divertidas. Hombre, tantos años Es que desde la... puedes hacer la un primera libro, carrera, puedes hacer un libro. Tú nos ganas en todo. No, pero viene a la cabeza cosas divertidas. Me Fue acuerdo... 91, ¿no? El primer año. Sí, la primera carrera, que fue una especie de super prestigio. Sí, todo eso lleno. fue. ¿Os acordáis que en la entrada a boxes era completamente liso, pintado, y hubo una cantidad de caídas de gente entrando en boxes, que tocabas frenos entrando en boxes? Sí. Uno, me acuerdo, Sito Sí, Pons. Uno de los que... La pintura. Que me queda la pintura, claro, luego lo mejoraron, y la verdad es que, claro, anécdotas muchísimas, cosas... hacer el circuito de casa y de hacer cosas, pruebas de pilotos de motos cambiando coches y acabar en desastre, la mayoría, porque siempre que haces cosas de esta, no, el de coches prueba la moto y el de la moto el coche. Normalmente el de coche va con la moto y va con cuidado,
pero el de moto se sube a un coche y realmente acaba en desastre. Me acuerdo con Alberto Puig, un Opel de la, Sí, a mí me pasó algo igual. del Campeonato de Europa destrozado. Con un monoplaza. ¿Quién dijo miedo, no? En Sí, cuatro ruedas. No, sí, claro, pero era un coche con volante a la derecha y entonces en la entrada de meta el tío calculó dónde iba, pero el coche iba por la gravilla, entonces le entró grava en la distribución, saltó la distribución y la cosa fue pequeña, fue divertida. Y alguna anécdota no tan buena, lo que decía, yo me acuerdo, hombre, de la caída de Jorge, que es de las caídas impactantes. 2008, ¿no? 2008. La de la cabeza. Sí, sobre todo no por la caída en sí, porque físicamente, o sea, digamos de plan traumatología no había gran cosa, pero cuando tocas la cabeza y ver que me acuerdo estar con él y él estuvo 3 semanas en China, porque estábamos en Cataluña, se estaba en la clínica y seguía hablando yo en China, ¿qué hago? ¿Qué hago en China? O sea, cosas que recuerdo. Ya ves. Y tenía una pupila más grande que la otra, me decía. Bueno, bastantes más cosas. Igual. Pero acabó bien. Sí, yo de Montmeló tengo muchísimas anécdotas. Empecé a ir allí en el 97, que íbamos con las motos amarillas de Caja Madrid. 98-99, luego 2002 conseguí mi primer punto. Como dice él, tuve algunas caídas. También me rompí la clavícula en 2005 cuando luchaba con Pedrosa todo el fin de semana y al pasarme, él salió mal. Y me pasó, no quería que se pusiese primero y me impacienté. Y estaba De Angelis entre él y yo y quise pasar lo antes posible a De Angelis y lo toqué con la rueda delantera en su trasera y nos caímos los dos y me rompí la clavícula. Pero una anécdota que nadie sabe, fue en el año 99, en pretemporada. Yo había ganado la Copa Caja Madrid 50 y pasaba haciendo 25. Entonces estábamos haciendo los primeros test y iba con la moto ya súper alta, prácticamente igual de alta que una MotoGP. Corría muchísimo menos, pero eran súper altas y súper grandes, súper pesadas. Y faltando una hora para que se terminase la jornada, saliendo de la curva después de la Moreneta, ¿cómo se llama? La de derechas. La Nissan, la de arriba, la ciega. La de arriba, ¿no? La ciega, ¿no? Sí, la La ciega. contrarrecta. Saliendo había puesto como tercera o cuarta y de repente el motor, sin esperármelo, gripa. Fue la primera vez que gripé y salí volando. Yo tenía 11 años con un casco, creo que BF y un mono Garibaldi, que no eran... Y me acuerdo de estar en el suelo arrastrando un montón de metros y fue impactante para mí porque fue la primera vez que rompí un motor y salí volando. Entonces, fue un momento que me impactó mucho, ¿no? Cuando que te subiste recordé. a la moto, claro, con el susto. Claro, tenías mucho respeto ya a partir de ahí. BitGet es el exchange de criptomoneda líder en el mundo y también el patrocinador de este próximo GP de Cataluña de MotoGP del 5 al 7 de septiembre. Ocasión en la que BitGet ha tirado la casa por la ventana con toda una serie de acciones y de promociones como la creación de una fanzone. Además ha preparado toda una serie de premios como el sorteo de un pase para vivir este gran premio como un VIP, como un VIP. Tan sencillo como registrarse en la caja, estáis viendo en la descripción en este vídeo, para entrar dentro de este sorteo y si te toca poder vivir un fin de semana de una forma diferente y disfrutar también de unas condiciones ventajosas. Fijaros si hay anécdotas, lo que decíamos con Ramón, con ellos, que podríamos escribir prácticamente un libro de toda la historia del circuito de Cataluña, pero ahora vamos a centrarnos un poquito en la actualidad, en este pasado Gran Premio de Austria, donde Marc Márquez consiguió un nuevo doblete también de las Ducati con diferente protagonista. No obstante, Jorge, a mí me ha dado la sensación de que esa ventaja que tenía Ducati de esa mayor velocidad, por decirlo de alguna manera, sí siguen marcando las diferencias, pero parece que están un poquito más cerca los rivales. Sí, correcto, lo comenté en DAZN el viernes, ¿no? Ducati en 2016 tenían una ventaja en potencia alucinante de unos 10-15 caballos con respecto a sobre todo las Yamahas, que era la moto que llevaba yo, y en las rectas era alucinante. En cuanto metían marchas se escapaban. Tú podías recuperarse en la frenada o en las curvas, pero era inútil luchar con ellos. Pero poco a poco esa diferencia en potencia se ha ido reduciendo. Ahora mismo las velocidades máximas puedes ver a una KTM o una Aprilia o incluso una Honda haciendo la velocidad máxima, en Austria además también.
pero han mejorado muchísimo en el giro. En las curvas lentas, en las curvas de girar tipo Sachsenring, ya no pierden nada en el giro con las Yamahas o con las Hondas o con en este caso en la Aprilia. Con lo cual, en este circuito que es tanto de potencia y de aceleración, pues la cosa está más igualada. Pero han ganado en general en todos los otros circuitos. Ahora la Ducati puede ganarte en Assen, que era el circuito donde más sufrían, en Sachsenring, en Austin. Es la moto más completa. Parece que en este caso que solo Aprilia, ¿no? Es quien, bueno, también Acosta con KTM puede plantar un poco cara a las Ducati. No obstante, el sábado vimos en la quali que igual también Márquez es mortal, se cayó, ¿no? Pero al final esa caída no tuvo gran repercusión en este sentido. Pero la Aprilia, como bien dices, yo creo que hay un factor humano y emocional y de todo lo que ha ido pasando hasta ahora. Cuando un Bezzecchi que entra como segundo piloto ve toda esta historia que ha pasado con Jorge Martín y hacen piña a Aprilia para sacar el jugo más importante que hay, que es no tener presión. El piloto cuando tiene menos presión se suelta y cuando se suelta su talento sale mejor porque no hay presión ninguna. Quiere decir que a veces cuando nadie te está apretando pues puedes sacar más jugo y es lo que Aprilia ha hecho. Aprilia ha hecho como ganancia de río revuelto, ganancia de pescadores. Quiere decir que ha sabido sacar lo mejor de todos los problemas que tienen otras fábricas como KTM con el problema monetario o interno, el problema que tiene Honda, que el único que sacaba provecho de esto era Zarco con un equipo privado, oficial privado, y las Yamaha con sus problemas. Entonces, ¿qué hace Aprilia? Pues saca jugo y hace la diferencia. Y se demuestra que cada vez, como bien has dicho, las Ducati están mejor porque lo de Aldeguer, como frena con la moto hasta la cocina y como la puede parar, girar y irse, este downforce, esta aerodinámica que han creado en el suelo. O sea, yo hacía días que no veía las MotoGP frenar tan tarde respecto a los últimos 5 años, que es donde creo que han hecho una diferencia brutal. Sí que el control de tracción, todo ayuda muchísimo, pero donde realmente me está impresionando mucho estas motos es en la frenada. Cómo son capaces de frenar y que el tren delantero aguante de esta manera, gire la moto y te vayas, es espectacular. Sí, es que el tema de la frenada, aparte de la aerodinámica, que sí, que ha habido muchas cosas y todo un fosto, lo que quieras, lo que ha hecho el cambio más grande es el tema de las alturas. O sea, la moto toda la vida, bueno, vosotros que habéis sido pilotos, estás jugando siempre con los balances para equilibrar, pues para tener una moto que frene bien, pero cuando aceleras carga de detrás, que te haga cosa. Entonces tenías que tener una moto, la relación, el triángulo del centro de gravedad y las ruedas, tenías que mantener una relación más o menos la mitad, digamos, para entender más o menos, digamos, del wheelbase de la moto a donde está el centro de gravedad con piloto, más o menos la mitad. Todo esto lo necesitabas, ¿para qué? Para hacer que la moto girase, para hacer que la moto frenase, para hacer que la moto acelerase, para hacer que la moto no patinase al acelerar, se parase. Todo esto cuando cambian las alturas, cuando tú puedes poner la altura, la relación esta del centro de gravedad con el wheelbase, la puedes cambiar según sea en frenada, sea en aceleración o sea en mitad de curva. Todo esto te da un abanico de posibilidades, porque si tú dejas la moto baja, digamos la moto cuando ves el tío cuando acelera, se la dejas baja en la frenada, el tío no irá, porque la moto no le cargará adelante y no la podrá parar. Que esto era siempre buscar el equilibrio, entre decir, ¿cuánto puedo cargar de adelante para poder pararla, pero sin perder carga atrás para no patinar cuando acelere? Y ahora esto no, lo haces para acelerar, la bajo, la cargo y le pongo peso. Pero esto en la frenada no te perjudica porque la vuelvo a levantar, la vuelvo a poner. Y esto es lo que hace... ¿Quieres decir que la horquilla están más altos de horquilla? Porque en la aceleración pueden hacerlo de... Sí, sistema. la relación tú puedes poner, digamos, un setting para acelerar y otro setting para frenar, que esto lo sabes, hay circuitos que hay mucha frenada, que pones un setting que te ayude a frenar, y otros circuitos que necesitas tener muy buena aceleración. Entonces juegas un poco con el equilibrio de la moto y con la altura. Ahora esto lo haces en cada curva. Sí, o pues sea, cambias Solo geometría. en la aceleración, la frenada, la moto sigue toda alta, ¿no? Sí, pero tú la recuperas la moto. Entonces tú puedes hacer la moto para la frenada que no perderás en la aceleración, porque cuando vayas a acelerar, antes tú tenías que pensar, cuando voy a acelerar, ¿qué pasará? Vale, si la moto no me baja, no tendré aceleración, entonces no podía hacerla. Puedes ponerla toda alta porque sabes que en la aceleración estará muy baja. Exacto, tú ahora puedes hacer la moto para la frenada, que para la aceleración ya te ayudará el device. El device. Sí, sí. Claro, esto, la moto eso a partir del 2027 ya sí, se prohíbe. esto se acaba. En todo momento la moto está
En todo momento la moto está ahora, como dice Ramón, está en el punto perfecto donde que tiene buscas. que estar. Es como si hicieses dos settings, uno para refrenada y otro para aceleración en el mismo circuito. Lo de Fermín en esa entrada que le hizo en la última Bezzecchi en el ángulo que entre la moto hasta la cocina, Imposible. Sí. en un setup normal no sale recto. Y de esta manera... Si se pudiese hacer, lo ideal sería que en la frenada también estuviese baja, ¿no? Claro, solo faltaría esto. Sería más rápido, ¿no? La panacea. Sí, claro, más rápido. Sí, entonces... O sea, no, que estuviese baja en la frenada, en medio de la curva estuviese normal y acelerando estuviese baja otra vez. no, porque el problema de la frenada es que si tú la pones tan baja que no cargas delante cuando frenas, luego no tienes grip. O sea, tú tienes que crear grip cargándola de delante. Los grandes frenadores como Elías o como Márquez iban con La moto Sí, muy baja suspensión atrás. muy baja de atrás. Sí, pero dentro del área de trabajo. Para conseguir este... Sí, claro, con el compromiso, tampoco te puedes Sí, pasar. exacto. Te puedes Y ahora pasar. sí te puedes pasar. Pero bueno, también podrías poner la suspensión muy baja Sí. y la horquilla muy blanda también delante. Pero por baja, digamos, dentro del área normal de trabajo de la moto, por baja que la pusiese, esto es lo máximo, era mucho más alta que ahora. O sea, ahora es que fíjate la salida, está el cargador en el está en el suelo. Al final le estamos Antes dando la... Tú podías decir, vale, dentro del área normal de trabajo de la moto, pues hay gente que la quiere muy cargada. También depende de circuitos. Por ejemplo, Jerez era un circuito que se cargaba mucho delante, Asen se cargaba de atrás, pero dentro de un área de trabajo. O sea, ahí no te podías salir porque no funcionaba. No, y te funcionaba en algunas curvas, te funcionaba. Sí, no exacto. siempre te funcionaba. Sí. Ahora puedes hacer lo que Pero quieras. había un máximo, digamos, de bajarla. Tú cuando lo ponías ya el amortiguador lo más largo posible y todo, estabas a la mitad de lo que estás ahora con el Star Device. Oye, Ramón, al final, lo que dijo Stoner, no sé si tuvisteis ocasión de verlo en Austria, es que era un campeonato que lo están ganando los ingenieros, por lo que estamos hablando aquí ahora. Parece que tienen un protagonismo el diseño de las motos y que están dejando, no en un segundo plano al piloto, pero sí que le están restando importancia al pilotaje. Sí, totalmente. Porque aparte que hay un tema que es, si nos fijamos de las cosas que hemos hablado, de lo que pasa, las presiones de los neumáticos y de cómo se hacen las cosas, siempre estamos en la seguridad. Y la seguridad es muy importante. Pero claro, ¿seguridad a qué precio? ¿Seguridad a cambio de que no sea más una moto? Bueno, pues no sé, igual a todos los pilotos eso de decir la voy a hacer derrapar y no me deja, hostia, esto es frustrante, porque es decir, no, es que me ayuda, vale, si es un control que te ayuda está muy bien, pero ahora con el control de estabilidad, o sea, ya no podrá hacer nada, ya solo falta que le pongan ruedecitas. Tú no estás de acuerdo, Yo Jorge, estoy me de acuerdo en parte con eso, pero hoy en día la MotoGP... Lo vemos cuando pasan de una marca a otra, a los pilotos les cuesta muchísimo, porque hay tantas cosas que entender, tantos botones que tocar y y vemos una gran diferencia entre el piloto que está más en forma de la marca, como puede ser Quartararo, con un Rins que todavía no acaba de entender la moto. Una Costa con un Binder que le está costando, o Bastianini hasta hace pocas carreras. Marc cuando estaba en Honda con los otros pilotos. En Bezzecchi con ahora que Martín que está pasando dificultades. O sea, si el piloto no está al 100% psicológicamente y entendiendo la moto al 100%, hay mucha diferencia. Entonces el piloto sigue marcando mucho la diferencia. Yo lo que veo claro es que en pro de esa seguridad que todos queremos, sea la activa, sea la pasiva, sí que es verdad que se está llegando a un punto, como decías tú, de Stoner, que se está adulterando un poco la esencia pura del talento, del que tiene la capacidad de mejorar su pilotaje, adaptar, y ahora mismo, por ejemplo, las salidas. Un ejemplo, a menos que te pase lo que le pasó a Pecco y a Aldeguer, que todo el mundo sale bien. O sea, no hay errores más allá de estos. Todo el mundo sale bien con las dragsters, que le llamo. O sea, por eso se levantan las motos, entonces no tienen que controlar nada, o sea, prácticamente te pones en disposición. Antes era uno de los momentos calientes de la carrera y ahora el único problema que está viendo es esta primera dejada de embrague con tanta potencia que el neumático no soporta tanta potencia de golpe. Casi, y son fallos quizá también de la neumático electrónica. Pero en este caso Aldeguer y Pecco salían por la parte sucia de la pista. Ahí no pasa nadie en esa parte sucia de la pista. Sí, nadie, pero nadie. igualmente, aunque sea sucia, es un asfalto pero si te bueno. fijas, sí, pero los dos pilotos justamente les pasó a los dos de tal y cual. Que y les pasa mucho a Márquez cuando practica salidas después de los entrenamientos. Sí, porque la hacen en la parte sucia. Pero a veces en todo la pista. caso, a donde salió en la parte buena y le pasó también. Sí, bueno, pero es que una forma de encontrar el límite para hacer el setting de salida es ponerla en crisis, llegar, porque si tú dices, no, he salido perfecto, sí, pero no sabes cuán lejos estás del límite. ¿Cómo solucionarías tú esa
ese primer toque de embrague es demasiado agresivo para el neumático? ¿En la carrera o en...? No, en general, para que no pase más. En general está bien que pase, porque ahí es donde encuentras el límite. Te fastidia la carrera si te pasa. No, en carrera, pero yo te digo, en pruebas de salida, si tú vas al ¿cómo máximo, lo pues decir, vale, solucionarías? este es el límite. Este De es la- el de la límite. potencia. Si no llegas allí y te dirás, hostia, ha salido perfecto, pero ¿tienes margen para tener más potencia? Claro, si no la pones en crisis... Bueno, pero años no atrás. Pero no ¿hay llegas a saberlo. algún sistema o hacer el embrague más suave o, Sí, no. o electrónicamente dar un poco menos potencia al primer Sí, el claro, primer pues toque? tú cuando haces el setting si le das menos potencia, pero luego ya no saldrás también. Pero Al final ojo. tú vas a buscar el equilibrio entre el... O mejorar el neumático trasero en el centro. No, porque es igual. Si tú Si lo mejoras, también no haría esto. No, hombre, No, pero lo haría igual, se porque tú calentaría. le pondrías un setting con más potencia y llegarías por encima del límite del Pero es neumático. el primer toque, ¿no? Sí, bueno, pero es que allí, No hay tanta potencia ahí. afortunadamente aún juega el piloto, porque es que si el embrague fuese automático, entonces sí que ya la salida sería aburrida, porque harían todos igual. Menos Igual mal, que tú cuando menos se te- mal que se- el piloto tiene que dejar Se el te embrague. levantaba la rueda, bien que controlabas Sí, pero el yo nunca embrague. tenía problemas de que me hiciese así. Bueno, pero porque ahora. Ahora el pasa único- mucho. Porque Bueno, el único porque problema es van a que- buscar más el límite Claro. de la potencia. Al final, como tú sales más bajo, de la Claro. potencia que salíamos... Puedes poner más potencia. Mucha más. De la potencia que Claro. salíamos nosotros, ahora sí serían ¿Qué van, al 80? unos paralíticos. No, ¿de qué? En el momento de la capacidad máxima de potencia de la moto, ¿cuánto crees en porcentaje que Ahora- reducen en la salida? Ahora no lo sé. Antes le cortabas 50% o más. Pero yo Claro, creo es que ahora es estarán Cuando 70, ibas a 80, fondo. ¿no? Sí, claro, cuando ibas a fondo, pero acuérdate que siempre le dejabas un poco Pero de hay, margen. había pilotos. Sí, Yo a veces también no salía a fondo, Pedrosa tampoco salía a exacto. fondo. No, es que y no le para mí quitabas lo tanta bueno, potencia. ¿te acuerdas? Lo habíamos hablado. Si tú pones un setting perfecto que tú sales a fondo y ya no tienes más porque la moto no te deja más, Tienes que ser muy sensible con el embrague. claro, pero entonces tú ya no tienes margen. Entonces es lo mejor lo que hacíamos. Si te acuerdas, lo que hacíamos es dejar, vale, necesito esto, vale, que tengo que salir casi a fondo porque si hago una salida perfecta por lo que sea, porque el neumático es buenísimo o porque las zonas donde estoy han hecho salidas y está muy limpia, que tengas margen. Porque claro, lo que debe ser frustrante, bueno, es frustrante para el piloto decir, hostia, hago una salida perfecta, voy a fondo y no corre porque el setting de salida está capado para que no patine. Al final las salidas ya dejan de tener la importancia que tenían antaño. Tú, Claro. por ejemplo, pues lo que estás diciendo, ¿no? Con Pedrosa, No, bueno, con todos. eso- Era quien salía bien tenía Tiene un Eso plus. importancia, precisamente es lo mucha. que me duele, que Bueno, no pero sea el parte límite de la carrera. ahora mismo, hasta que encuentre la solución, que repito, yo creo que se puede encontrar algo que no pase tantas veces, es eso, es el ser demasiado agresivo en el primer momento y que te pase eso. Pero es que eso tiene que formar parte, aunque Claro. sea peligroso en sí ya salir a pista con una moto. Sí, pero el progreso, que la hayan gente busca el errores progreso. en la salida, Si buscas que- el progreso, vas a intentar eliminar ese Sí, problema. pero bueno, el progreso es como la electrónica hoy en día en el día Pero a es que día. hoy está pasando- Nos ha mejorado la vida, nos la ha hecho más fácil, todo se hace más rápido. Y más Pero tontos. también nos hacemos más perezosos, más vagos, más tontos. Vamos a buscar el pan y ponemos el Pero por eso navegador, por eso ahora mismo, ahora y en pocos años, motociclismo todos los coches es irán. lo que está pasando, que de alguna manera los pilotos están a unos niveles de prestaciones engañosos porque la moto, por ejemplo en Moto 2, y lo he dicho muchas veces, es mucho más una categoría natural. Las salidas no hay ayudas y por lo tanto ves diferencias. Pero si tú, a nivel de reglas, tú no limitas esas ayudas, el progreso y el ser humano siempre busca Eso. el hacer las cosas más rápidas, mejor y más cómodamente. Y más precisas. Con sí. lo cual, si tú no le pones límites, Está claro. las mira motos cada cómo- vez serán mira- más rápidas, Mira cómo más van a quitar fáciles. ahora los dispositivos de bajar las motos en la salida. Algo hay. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que va a haber menos aerodinámica. No va a haber las ayudas de la aceleración, activa tampoco. pero en cambio el control de tracción va a tener otro filtro más. Sí, el control de estabilidad. Entonces que vamos se a ver menos llama ahora. derrapadas que No, que eso antes. ya olvídate. Lo de las derrapadas. Y el wheelie, y no vamos a ver caballitos cuando uno gana la carrera, tampoco. Pero hablas de las salidas, ahora que fallan, que tal y cual, si es el único sitio donde pueden adelantarse casi. Sí. claro. O sea, Por fíjate eso te ayer digo. mismo, Alex Márquez tiene Hombre, que ha hacer. habido muchos adelantamientos ayer. Sí, pero Aldeguer, es el único piloto que ha remontado. Sí, pero los adelantamientos que había. Aldeguer frenaba Pero como una bestia, podía adelantar no, pero ha sido el único piloto. Pero los otros pilotos que han adelantado se han estorbado y se han ido fuera. O sea, Acosta cuando adelanta uno se perdió 3 plazas. Bañaya no podía adelantar, Alex Márquez no podía adelantar. Aún no hemos hablado de la
la carrera. O sea, porque llegan tan espérate. rápido Márquez al ayer. punto de frenada que, Alex que Márquez, no hay margen. Alex Márquez, cuando estuvo detrás de la moto de Chequinelo, del FR, y se quedó toda la carrera ahí. El único piloto que tuvo capacidad en neumático porque blando no frenaba más tarde que Zarco. fue No Aldeguer. podía frenar más tarde que Aldeguer. Zarco. Los demás pilotos que quisieron adelantar, todos tuvieron errores y se fueron para atrás. Bastianini fue uno de ellos. Porque Aldeguer podía frenar más tarde. Bueno, Porque él Aldeguer mismo lo dijo. tiene Iba otra situación. obligado porque le faltaba aceleración y se tenía que jugar el bigote frenando. No, y le porque puso tenía- las y ganas. tenía algo más. Eso Y es lo que tenía dijo algo él en las más. declaraciones. Tenía algo más. Si tu si moto y los recuperamos- neumáticos no te permiten frenar tarde, No vas tú, aunque tarde. tú quieras, no No frenas vas tarde. tarde. Eso es lo que La le dijo moto- él. la moto de los Él, al neumáticos- final de la carrera explicó eso. Sí, pero la Y moto de los Austria, neumáticos le y Austria permitía. más, porque Austria todos sin el disc cubre discos, quiere decir que Austria te pide te hace una demanda de frenos muy Sí, grande. por X razón, el Muy tío, grande. la moto y él La para. le permitía frenar La un poco para. más tarde que los demás. La paraba. Por cierto, Jorge estará este fin de semana en Ceuta, el viernes concretamente, visitando las instalaciones del concesionario Dariso Motor, y el sábado a las 7 de la tarde protagonizará el saque de honor del partido de la Liga Hypermotion entre el Ceuta y el Sporting de Gijón. Vamos un poco a la carrera, ¿no? Porque Vamos si a la no- carrera. Venga, va, Ricard, vamos a la carrera. Bueno, o sea, a la carrera creo que Porque hubo carrera. Sí, hubo carrera con el resultado más o menos de siempre, pero creo que las 2-3 claves más interesantes fueron que no vimos un dominio, o al menos un dominio claro de Marc como en otras carreras. Sí que es verdad que gestionó una vez más muy bien todo. Gestionó que salió, se dio cuenta rápido que tenía que pasar a Bagnaia porque si no se le podía escapar Bezzecchi y complicarle la vida. Intentó adelantarlo, pero fue fallido y luego le dejó el espacio por tema presiones, entiendo. Es decir, una vez más, Márquez impecable en todo. Y yo hubo una cosa que me quedo, porque ahora hablaremos evidentemente bien de Aldeguer, es un comentario de Aldeguer que me hizo mucha gracia porque es un contraste absoluto entre el control que tiene de la gestión de la carrera, de los datos, de los detalles que tiene Marc, que lo ve todo, lo controla todo y tal, y cómo Aldeguer explicó de manera muy natural y muy bueno, que era... Ahora mismo no me acuerdo, creo que fue a Izaskun, no me acuerdo de nada de lo que ha pasado en la carrera. Y eso, que es gracioso... Tenía el corazón Estaba en el a flow. 200. Porque es ese punto de foco que tienes a veces, que Mike Hailwood lo decía, aquello de cuando los árboles pasan deprisa, es que vas lento, pero cuando los árboles pasan lento, corriendo en circuitos urbanos, es que tienes el foco. El túnel ese que todo va lento y tal. Y el tío ni se acordaba de lo que había hecho ni nada del flow que llevaba en su carrera. Bueno, tiene todo controlado. No, digo, Es como- Aldeguer, que estaba Sí, en sí, un momento... pero es como David zen. Alonso, que era la primera vez que estaba luchando por el podio en Moto 2, seguro que no tenía nada controlado y que estaba ahí por instinto y por rapidez, Ah, pero que en por realidad no talento. tenía todo, no estaba en un modo frío, en un modo calculador, el tío estaba... A mí me hizo gracia mucho eso de Aldeguer. Pues un poco Aldeguer igual. Que realmente en esas declaraciones fueron muy bonitas y naturales. Y también nos dijo que se veía capaz de llegar a Márquez. Con Bueno, el lo neumático intentó, gastado ¿eh? lo intentó. Pasa que- y que él No, se a nivel de veía... pilotaje, para él era el único que podía plantarle cara a Márquez. Bueno, Pues es que el nunca la T3, cara. que es el de más paso por curva, era en las últimas 5 vueltas, mirando y analizando la carrera, le metía 1 o 2 décimas en el T3, en las izquierdas y en la última S. En las últimas 5 le metía 2 décimas. No, había frenadas que Aldeguer recuperaba era- 3 décimas. Sí, sí, En la Aldeguer era 4, Marc, ¿eh? Es que- Y realmente lo que pasa que más que Marc iba... Exacto, Marc. Marc, de si golpe la vio la apretaba, pizarra, con el sacaba 2 retrovisor. Con el décimas más. retrovisor. Sí, vio la pizarra Aldeguer y dijo, bueno, pero no estaba Bezzecchi, ¿qué pasa aquí? Pues es que le recuperó 3 segundos y picos en las últimas Estaba en vueltas, modo Cuidado, diésel. Pero yo creo que esa es la gran clave, fue una carrera impecable de Aldeguer y luego vimos luchas por detrás interesantes que también comentaremos, pero las Hondas todo el fin de semana muy activas, con las John KTM Mears, también. Bueno, poco de luz al final del túnel en algo que dice el propio Márquez y acabo y es que va a haber alguna carrera que no voy a poder, que me van a ganar bien ganado y Bezzecchi Bueno, pero ya esto está. es quitarse presión. Esto Bezzecchi le es faltó- decir, Bezzecchi le esto es faltó- quitarse presión a sí mismo y Sí, tal y pero cual. yo creo y confío en Pero eso, el- aunque sean pero condiciones de mí, agua. para no lo mí, sé. Márquez ayer dio su 80%. O sea, en ningún momento apretó para nada. No necesitó. Bezzecchi yo creo que en esas primeras 6-7 vueltas Pero le Marc lo faltó sabía. una décima más rápido. Pero Marc Si sabía tiene una o que- 2 décimas más rápido se hubiera escapado. Pero Marc sabía. Estaba ahí en el límite de que
no se hubiese escapado. No, Sí, yo sí, también yo creo creo que que no sí. se No se hubiera hubiese escapado. escapado. Marc, mira lo que hizo. Bezzecchi y Pecco tiraron muy fuerte al principio porque sabían que era la única manera para poder hacer algo contra Marc. Pero, Sí, pero- Marc controló muy Pero fácilmente todo. sí, tiene razón de mitad de carrera al final, que Marc es superior cuando los neumáticos bajan. Pero, Pero en esas primeras 7 vueltas, con los neumáticos nuevos, Vale. Bezzecchi era muy rápido. Pero te demuestra lo que hizo Aldeguer. Aldeguer estaba muy atrás, peleándose con todo el mundo y llegó igualmente. Porque tenía más Y, neumáticos. y recuperó toda esta zona. Tenía más neumáticos. ¿no? Y sabía y que la cuando- Aprilia seguro. y tú sabes cómo es cuando un piloto está en la élite y aquel día tiene Sí, sí, todo le el salía flow. todo, le salía todo. Cuando tienes el flow, no te cuesta nada llevar una MotoGP. Ahora, como vayas a remolque, gastas el doble de energía, que vas creciendo, gastas todo. haces un adelantamiento brutal a costa, ves que te sale todo y No, cada vez haces- más confianza, más fluye- confianza. Ese fluyes, adelantamiento le Pero eso fluyes, también es le frío, picó. porque en ese Hombre, momento, como le pasó a Alonso en Moto 2, ¿no? es hay, muy fácil y hay días que patina. pasarte de confianza, ¿no? Y de exagerar. Aldeguer, de Aldeguer, ¿qué creéis? Porque realmente hay una cosa que a mí me choca. Normalmente un piloto grandullón, léase aquí el amigo, exteriormente, estéticamente, suele ser un piloto más agresivo, carga más pesos, hace más transferencias y de alguna manera los pilotos altos, grandes, parecen que sean más bruscos conduciendo que un piloto pequeño. No sé si estáis de acuerdo. No, y en lo son. todo. Y lo son. Lo que Pero- pasa es que ahora con los flows, pero va Pero me más hace fino. con los gracia devices, que Aldeguer va más Aldeguer, fino. con un pilotaje de un poco más lanzar la moto, de más de paso de curva, el tío cuida muy bien los neumáticos, tipo Bastianini, que también A mí, es a mí otro- estéticamente, ahora que lo dices, me recuerda mucho a Iannone, que cuando entraba en curva entraba muy un poco más tieso. más tieso, sin descolgarse mucho, muy grande. Y Pero, de- pero y me de- extraña paso que, por curva. que el tío cuide también las gomas. Siendo Pero un piloto fíjate, grande. fíjate lo muchísimo. que tiene Aldeguer, es que con más peso que tiene, y esto te lo dirá Ramón mejor que yo, es cuando el device lo atacas y lo metes para coger más tracción, con más peso que tiene él, más tracción tiene. Porque tiene doble device, él su propio físico y el que le aplica la Sí, moto. lo que pasa es que el ¿Vale? setting Ah, tú ya lo depende haces del setting, Para el claro. peso, para ¿vale? el peso O sea, del al piloto. final es lo que perfecto, decía, tú ya pero tu juegas con- masa física está ahí. Sí, pero tú juegas con el centro de gravedad de moto más piloto. Claro, Perfecto. esto en cada caso es diferente Pero y si depende de él- la posición, pero cuando haces settings ya lo haces con Ya esto. perfecto, pero él cuando está en la pista puede adaptar su físico Sí. a darle más carga o menos Hombre, carga a esa supercarga. para entenderlo, él puede hacer cosas que, por ejemplo, Dani Pedrosa no podía hacer. Efectivamente, eso es lo que quiero Sí, decir. tenía Por físico, tenía no. ventajas a veces. No podía hacerlo. Pero volviendo ya, filosofando, lo que comentaba antes Jorge de que, por ejemplo, pilotos que cambian de marca, que es muy complicado gestionar todo, os dais cuenta que en las últimas carreras casi nunca hablamos del más rápido, hablamos del que mejor ha gestionado, hablamos del que mejor ha controlado, del que mejor... Es que es lo que está pasando ahora mismo. Exacto. O sea, Entonces, van todos a ya, pilotar entonces, para aguantar el neumático. totalmente de acuerdo con Stoner, que estamos en un campeonato de ingenieros y no de pilotos, porque no hablamos nunca del piloto más rápido. De que Sí, la sí, del gestión más es más que la rápido. velocidad. Sí, no del piloto rápido, no hablamos del piloto rápido, sino que ya de una capacidad de gestión. Sí, pero la gestión dentro de los rápidos. Sí, porque claro. si no va mínimamente rápido, por mucho Sí, que no. gestiones, Pero fíjate que hablamos, ¿no? Este ha sabido gestionar. Hemos visto cosas, por ejemplo, para evitar penalizaciones, jugar con las presiones, con las distancias, me dejo pasar, caliento, bajo, subo. Aquí hemos visto una cosa ya que es lo mismo, pero en otro contexto, que es Marc, voy a pasar a Bezzecchi, me cuesta porque no la puedo parar bien y el tío está frenando bien. ¿Qué hago? Me voy atrás, bajo la presión, la pongo bien y luego le ataco. Esto lo intentó. ¿No? Y la otra que que el otro se relaje pensando que se puede volver a escapar Sí. y que Marc no puede. Sí, que esta es la otra, pero ¿sabes? esto yo me acuerdo que con Quartararo en Jerez le pasó hace 4 años y fue escandaloso porque el tío tenía mucha más velocidad, pero cuando llegaba le subía la presión y no la podía parar. Lo que hizo Marc ya es gestionar, jugar más a estos. Como todo está tan limitado, la electrónica te limita, las presiones te limitan, todo, al final juegas, tienes que jugar. Y es lo que dice Jorge, completamente de acuerdo. Tú cambias de moto y el sistema del Start Device es diferente y el sistema todo es diferente y hasta que aprendes. O sea, en el lado izquierdo de la moto hay 7 palancas, entre palancas y botones. En la moto de calle hay el embrague y no hay nadie más. Allí hay 7. Según qué motos, hay motos que hay más, hay motos en el otro lado, o sea que tienes que aprenderlo, pero estos son controles que tú tienes que saber gestionar. y cada moto es diferente. Cada moto es diferente, por eso cuando cambias por eso, lo que de decías marca tú, es muy completamente difícil de ahora. acuerdo, cambias de marca No, y tienes que hacerlo. Pero entonces
estamos hablando de que el que mejor se ha adaptado al Start Device, el que mejor se ha adaptado, el que mejor ha controlado las presiones, el que mejor ha controlado el neumático, El de siempre. y no hablamos nunca del más rápido. No, estamos hablando de las no, pero todas campeonato técnicas. del Sí, mundo pero de gestión, de gestión, que no de velocidad, no de Los velocidad. Rins, Miller y Sí. los de atrás nunca ganan. Por mucha No, gestión que totalmente. tengan. Es que Claro, siempre ganará solo uno. No, a ver, sí, Pero hay que estar dentro de los tres más rápidos. Pero para si tú miras poder- las velocidades, los y tiempos. otra cosa, yo repito, si, como hemos dicho, Marc bajó el ritmo esa vuelta porque tenía la presión delante demasiado alta. Y si como digo yo, Bezzecchi hubiese ido una décima más rápido por vuelta, ya no hubiese podido gestionar nada. Pero, Marc tenía esa décima. pero la yo, tenía. yo Para creo, mí no. En yo- esas 7 al principio no. Al principio creo que no. Al principio no. guardo. yo creo que Marc sabe quiénes son los rivales fuertes en las primeras 5 o 6 vueltas. Pecco atacó al principio porque tal, y cuando Marc se lo saca de encima, lo desploma. Pero es que lo mismo le dice a Bezzecchi. Cuando estaba llegando Pero- le costó. Bezzecchi le Pero porque devolvió. gestiona muy bien Bueno, pero el neumático Bezzecchi trasero. le Muy bien. devolvió la frenada, pero eso fue en plan orgullo, porque cuando le volvió a pasar lo destrozó. Como Lo destrozó. Bagnaia, Lo destrozó. cuando, Entonces, ¿qué cuando pasa? le devuelve Para a mí- Marc, Bagnaia es de orgullo. Pero para mí, ¿qué tiene Marc? Marc tiene que es más talentuoso que los demás en esta moto, más talentuoso, y encima tiene la capacidad que, como tiene un margen de talento, puede gestionar las otras cosas mejor. ¿Por qué? Porque tiene medio cuerpo pensando en velocidad de ganar y otro medio cuerpo pensando en estrategia y en lo demás. Y porque todavía no hay porque- ninguno que vaya un pelín más rápido Porque que él. Pecco, cuando le pasa algo, es un drama. Esta carrera igual, cuando le han Perdona, pasado cosas, es un drama. Porque ¿Qué tiene le menos pasa, recursos, Pecco? que ¿Qué Marc le pasa? tiene menos No, recursos. y porque Este cuando es el piensa, problema, ¿eh? cuando Hablando piensa de en gestión. tecnología o cuando piensa en gestión, no piensa en correr. Y Marc es capaz de hacer todo a la vez. Todo. Ya, todo. gestión cuidado. Y porque tiene 3 décimas menos. Ramón, Bagnaia. Entonces está más, gestión, más es ansioso. administración, ¿no? De todo lo que tienes Sí, a tu sí. disposición, con los neumáticos, que son lo más importante para cuidarlos y tal. Fíjate en un detalle estúpido, pero que creo que es muy... Entre la mejor vuelta rápida de carrera de los 3 primeros, Marc, Fermín, Bezzecchi, y su peor vuelta, que no la de salida en parado, no su peor vuelta, Marc entre la mejor y su peor 1.4, ¿vale? De la más renta a la más rápida. 1.3, Fermín Aldeguer. Y 2 segundos, Bezzecchi, su mejor vuelta de la peor. Porque se le quedó sin neumático. Y evidentemente, porque creo que hay que decirlo, el peor, o de los peores, Pecco. 2 segundos, .6 entre su mejor vuelta y su peor vuelta. Y eso es administrar todo. Sí, que Pero estamos hablando. todos Y los que la hemos- Ducati igual gasta un poco menos los neumáticos que la Aprilia, por ejemplo. Sí, puede Pero ser. eso también lo sabe a Marc. Y, Mira, y yo os voy a también, decir- y también porque Bezzecchi empujó. Entonces no un tenía poco margen. más. Cada Entonces no uno tenía margen. usa Ah, sus Bezzecchi, armas. yo Era, lo era- veo era muy la bien, estrategia de No, Bezzecchi. y En un circuito difícil para la Aprilia. Yo también lo veo bien, está pero muy que, bien. que tenía mucho neumático al principio, sí, que liderar ahora al principio te pide más. Ah. Bezzecchi lo veías Porque entrar en el serías capaz, piano. serías Y capaz. otro dato solo... Intentaba una estrategia diferente. Intentaba claro, escaparse de tirar- Marc. Carrera, no pudo, carrera y del forzó mucho el 24 y neumático. 25, ¿sabes la diferencia? 11 milésimas. O sea, después de hacer 28 vueltas y 121 kilómetros, 11 milésimas. O sea, calcada a nivel de tiempo del ganador, ¿eh? Que el año pasado fue Pecco. Fue Fue Pecco y que ha fue sido lenta. A nivel de neumáticos fue lenta. Incapaz de Y de replicar. vuelta comparación rápida. con el- Se con el quedaron a qualifying. 3 décimas del all-time record, del mejor tiempo de Martín, del 27.7. Se quedaron en Pero esta es O la sea, raya hubo de mucha Pecco. diferencia entre el tiempo del qualifying de la pole a la vuelta rápida. La vuelta En un circuito rápida de que no es carrera extremadamente largo. fue nada, milésimas de la vuelta rápida del año pasado, pero no se mejoró. Pero esto es porque nadie apretaba a Marc. Si Marc le aprietas ayer, le pones otro Marc delante, te rueda mucho más rápido. Es que lo que habláis de la Mucho más gestión, rápido. yo por ejemplo me acuerdo mucho más cuando rápido. le hacíamos entrevistas por trabajo a diferentes pilotos, cuando tú le preguntabas a Marc lo que se dice, cuando yo iba, María volvía 2 veces. ¿Sabes? Tiene una capacidad de gestión. No, es que lo que estáis hablando de la Porque gestión. ahora- pero porque va sobrado ahora. No, que la no, experiencia- siempre. En no, Honda pero- no tenía esa capacidad de gestión, ¿eh? Pero la ha porque no tenido, tenía margen. la ha tenido siempre. Ese plus, Pero- yo creo que tiene no, un procesador hombre, que con- lo funciona con- un poco con más rápido. Honda- Que es un talento Tenía que arriesgar. brutal, sí, porque lo que ha dicho él antes, que cuando él estaba en Honda y lideraba y ganaba y su peor carrera era un quinto o era un octavo, cuando estaba muy, muy mal, las otras Hondas eran el 20. O sea, ella hizo Pero ahí esa no diferencia. gestionaba. Ahí No, arriesgaba con la iba bestia. con todo lo que tenía. Ahí Ahí no su gestionaba. él no marcaba hacía la una diferencia vuelta también. un segundo más No, lenta. pero ahí salvaba los muebles de Honda. Ahí salvaba los muebles de Honda. ¿Qué ha pasado ahora? Le has dado una moto que se para. Con la Honda no la paraba nunca. La veías entrar en las curvas que siempre entraba con el agua al cuello. Ahora con la Ducati se mueve un poco la moto, pero la coloca, la para en todos los momentos. Sí, pero ahora lo que entra, dice sale, Ramón, hace. ahora la electrónica ya te Sí, sí. ayuda mucho más en todo. Lo que tú quieras, pero respecto a las otras,
Es que parece el tío más tranquilo de conduciendo la Sobre todo a Ducati. final de carrera, en el sprint, la Sí, primera más. mitad de carrera con Alex, más o menos las motos se movían igual. Pero de mitad al final, la de Alex empezaba a hacer No, así. y la otra cosa, y la Jorge, de Marc iba y la sobre otra, raíles y la totalmente. otra cosa, Jorge, que él sí que sabe dónde puede sacar más jugo de esta Ducati que otros pilotos, y en los sitios que sabe que es igual que los demás, pues él pilota como los demás. Pero donde sabe que él puede hacer la diferencia, que son las dos de izquierdas, y sobre todo después de la chicane de izquierdas, antes del ángulo, que ahí es donde él les comía a todos, es como él tiene la capacidad de entrar un poco más abierto, sin buscar, y sabe que la moto le cierra la curva. Pero por eso es natural eso. ¿Vale? Por eso. Pero Es los otros natural. pilotos, si te fijabas en la doble de izquierdas, atacaban la curva mucho antes, porque si entraban como él Luego más luego abierto, salían lentos. se le iban Luego lentos. Y salían él lentos. salía por dentro y levantaba la moto Aldeguer antes. no. Aldeguer en la de izquierdas iba como él o mejor. No, pero No, él no, era con, el neumáticos, único. con neumáticos usados. Sí, Al principio de igual de carrera no. curva de izquierdas. Sí, pero En las pero dos él- izquierdas, Aldeguer iba, Aldeguer iba muy realmente fuerte. Aldeguer, bien. sobre todo, frenaba mucho más tarde que los demás y podía parar la moto y salir igual que los demás. Pero ahí, Ahí también hacía la es- diferencia. ahí también el cuerpo, como es más grande, podía levantar la moto antes que los demás. No, porque no. tiene más palanca. Mira, también. Bueno, Pedrosa Mirad era los pequeñísimo y era el parciales que más levantaba la moto. De las Así últimas que vueltas, y Aldeguer en el, eso- en el No, T3 ya te digo era que- mejor. Pedrosa era el que más levantaba Sí, la moto. Y era el más pequeño de cuando había todos. controles de tracción, cuando había cosas, pero cuando tienes pesos puedes hacer el uso del Sí. peso con más facilidad. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brinkfy. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinkfy ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinkfy. Vive el momento. Ricard, Para mí la estatura perfecta para un piloto de MotoGP es de 1,69 a 1,73. Ahí está. ¿Cuánto mides tú? ¿69? Sí. 69, sí. ¿Tan bajito? ¿Cuánto mides tú? Marc mide 68, 69. ¿eh? Martín mide 67, 68. Yo mido 71, 72. ¿Lo ves? Oye, ¿cuánto? No, por eso te he puesto No, no, 69, sí, 73, no, por ahí. es verdad, 74. es verdad. No, no, Pero ya un verdad es 80 esto. para mí, No, la verdad es no cuando sé ahora ha cambiado la Pues cosa. Rossi ha ganado títulos haciendo un 81. Sí, o pero sea, pesaba menos que tú. no, eso sí. No, pero es verdad. Palillo, Ahora, Pesaba igual que yo. cuando Tengo traba- 10 centímetros más. trabajas con diferentes pilotos y tienes que hacer settings diferentes. Oye, ¿y el tema Porque- de Peco, que es una cuestión de altura o No. o qué le está pasando? La pregunta del millón y diría de la temporada. Yo realmente le he dado vueltas al tema. Lo que vi el sábado en la sprint me dejó chocado porque digo, algo pasa. O sea, y no puede ser. Luego resulta que viene Michelin y dice que no, que estaba todo bien Pero en es el que Michelin neumático. siempre dice que no. Es que te voy a decir. Pero parece ser que el Y la neumático moto- estaba roto, Sí, pero que se aún movía así- como una loca, que era una cabra. Hombre. Y que se retire, algo había ahí. Pero luego viene el domingo y me vuelve a dejar perplejo porque empieza con un buen ritmo, empieza con una carrera digna, se viene atrás y si miras sus últimas 5 vueltas, pero un desastre. Las Bueno, pero últimas cuando te va 5 todo vueltas. mal es normal que psicológicamente ya pilotes mal, estés frustrado y todo lo hagas Yo mal. creo que no le Es acompaña normal. las Cuando declaraciones te va que da tan todos mal, los tan mal, días. tan mal. Es absolutamente cerebro de acuerdo, pero se apaga. él lo sigue intentando, porque hay momentos en entrenos que se le ve fuerte, que va rápido, que está bien, Sí, pero pero, no está siempre bien. acaba mal. Pero porque no Ya- está bien, no, y ya, no se siente bien y ha con la cambiado moto. el discurso con Ducati, ¿eh? Exacto, y ahora yo, Ahora que soy ya- el primero que he defendido, que creía y sigo creyendo, vamos, que tiene un contrato que él lo va a cumplir, empiezo a ver que como esto se alargue 3 carreras más con este ambiente, esta tensión y estos resultados,
pero sin algo tangible, algo a que cogerte, porque hablamos de sensaciones siempre, sensaciones. No, se encuentra bien con esta moto. Pero, el tío Ricard, rodó más lento que el año pasado con la 24 y ahora con la 24 y medio. Y si esto sigue así, empiezo a ver que, Ricard, que me pueden sumo haber a tu- cambios y que puede haber un movimiento de fichas. ¿Qué movimiento entre ves Ducati. ahí? Yo ahora ¿Aprilia? mismo me atrevo... No, dentro de Ducati. Dentro de Ducati. Que Cambio de acabará fichas. Pecco cambiando a otra Ah. marca Ducatis y que la fábrica Personas. coja un piloto como Aldeguer Y No, lo pero quiero ponga- decir, y lo Juan. vista de rojo. ¿Y Pecco dónde lo ves entonces? en el Gresini Aprilia. o en el... No, hombre, no. Incluso en Honda. Yo te digo una cosa, a mí lo que dije, y lo hemos dicho todas, es que Pecco, desde que ha empezado la temporada, en las ruedas de prensa ha sido demasiado transparente en decir las cosas y en decir tal. Pecco no aceptará ¿Vale? bajarse a un equipo satélite Y antes de ir esta es una. a un oficial. Esa es una. No y sé, ahora, en la esta verdad. última, como bien ha dicho Ricard, ya, yo creo que los comentarios y su manera de Sí, gestionar, ya le daba igual hablar. su manera de gestionar Hablar, sí. a Ducati esto no le gusta, ¿vale? Su manera de ir hablando no le gusta, es un piloto, equipo ganador y no le gusta. Pues tiene mucho orgullo. No le gusta. Y la última, que es esta rueda de prensa que ha hecho con Izaskun, yo creo que ahí ya ha saltado. Entonces, pero se quedan nuevas carreras para que esto aguante. Las relaciones humanas a veces cansan, y más cuando al lado hay uno que está ganando todo el día. Entonces, ¿esto qué pasa? Dentro del box Ducati, que tú sabes cómo es ese box, pues has estado ahí dentro, está muy bien, pero los Ducati son muy... O sea, los italianos son muy italianos. Quiere decir que cuando te va bien todo, sin querer se vuelcan en lo bueno. No, se pero vuelcan eso en lo pasa bueno. en todos los vale, boxes. pero en Italia más todavía. Entonces, quiere decir que ahora mismo, incluso Pecco, que se está esforzando, porque si no, no estaría delante. Yo tengo Eh, claro. esforzándose. la última declaración que ha dicho que ya la culpa, que Ducati me dé explicaciones. Ojo, que esto es una. Sí, esto es sí, una. sí, ya. esto es una. Pero estaba estás acusando. estaba muy caliente. Me parece muy bien, Sí. pero tú sí eres conocedor de que todo el mundo quiere esa moto. Todo el mundo quiere esa moto, Claro, ¿vale? pero es que ¿Ok? Y que hay una lista de Bueno, pero de es- pilotos sí, que campeón quieren del esa mundo, moto. sí, Está frustrado, están calientes. Vale. pero cuidado, o sea, esto depende de la expectativa. Evidentemente, la expectativa en Pecco era mucho más alta de lo que es ahora, pero Pecco está tercero del mundial. O sea, es que hay 19 tíos peor, ¿eh? Cuidado. Bueno, es que- pero es porque que- también tiene peor moto. O sea, No. es como dice Ricardo, No, sube, no, sube perdemos la Quartararo, perspectiva. sube Quartararo en esta moto. No, pero Ah, hay, sube- hay tres súbetelo. Ducatis detrás Hombre, de Pecco. Sí, Sube ¿eh? tiene Alex Quartararo. Márquez de Gresini delante. Si quiere hacer cambio Sí, de cromos el año con pasado Quartararo, iba- Quartararo Fabio le estará cambia encantado, la ¿eh? moto a Quartararo corriendo Bueno, mañana. este es otro tema. Sí, sí. Pero ¿quién bueno, más no se la cambia? Se la cambia quién. Y Mir Pero se la mira, pero cambia no, y todos. todo se el la mundo. cambian. Pero te digo, pero es que sigue estando tercero del No, mundial. es verdad. Sí. Pero que Por, sí. por ejemplo, el otro que lleva una 25 de San que- Antonio, bueno, ayer Pero, porque, eso que dijo, dices "Basta". tú, Ramón, eso que dices tú es verdad, pero ¿sabes qué pasa? Que el problema es que la gente se queda con las palabras, no con los Claro. hechos. Entonces, el problema No, que no, tiene ahora- y con la expectativa. Claro. ¿Cuál es la gran sorpresa de Alex Márquez? Que nadie esperaba que hiciese lo que está haciendo. Esta es la gran sorpresa, porque al final dirías, no, si solo está segundo. No. Si todo el mundo hubiese esperado que estuviese primero y está segundo, dices, no, fracaso. Como la gente esperaba, todos creo que, y menos él, igual, y su padre, que son los únicos que se ve que tenían confianza ciega, esperaban más o menos un campeonato bueno, como hizo el año pasado, estar en el top 5. Nadie se esperaba lo que está No, haciendo. es que si no Entonces, esta es la hubiesen sorpresa. metido, si no estuviera Marc, Sí. Ducati tendría un problema. Claro. Porque ya estaría otra vez, claro, líder. Si quitamos a Marc de la clasificación, Sí, sí. es Alex Márquez con una satélite de 2024 que está líder y con un porrón Bueno, de pero puntos. él- oye, Sí, pero, si no tienen a cu- Alex, tienen a Marc y a Pecco. Ya, pero te digo, que Cuidado si quitas con a los Marc, easy. si quitas a Marc de la Pero clasificación igual, ahora, cuidado, esto es hacer ciencia ficción, pero igual quitas a Marc de la ecuación y Pecco no está como está. Claro. También. Y Pecco Porque está él decide qué también moto usar de este otra año, forma. con qué motor y qué manera. Claro, Entonces, lidera. Es muy complicado ¿Os decir. acordáis sí, de las Yo creo sí. que en este Easy, momento, los ISIS. Pecco estaría más cómodo y más motivado siendo el número 1 de Aprilia, de Honda o de Yamaha, que en este momento que está sufriendo con Ducati y está a la sombra A ver, de Márquez. Bueno, pero No, puede- no, no, aunque no es tuviese fácil peor de moto, gestionar. aunque Puede- tuviese peor puede moto. irse. todavía hay puede irse, plazas puede por irse. ahí en Tal y como Honda y se en le ve en las Yamaha. declaraciones y tal. Pero hay un contrato. Yo dudo que No, no, está pasen claro, está claro. cosas, pero sí que es verdad. Pero ahora mismo la situación de Pecco, psicológicamente, Es que aparte se le Con- puede hacer bola, ¿eh? Sí, sí. Que No, le queda ya- todo ya estas sé. 9 carreras y el año que viene. Perdona, ¿eh? a quien se le está haciendo bola, creo yo también es a Martín, cambiando un poquito de. Bueno, bolita porque ha empezado, pero... Sí, pero Martín hay que tener paciencia y él es el primero, sí, yo creo que tiene que pero tenerla. esto, y la tendrá él.
Porque hay que tener paciencia. Pero el problema nadie es que, le puede exigir nada. Pero señores, pero él- una cosa, es que tener paciencia en un campeonato del mundo donde hay carreras que la gente aprieta y que tienes que subirte porque si no te haces el 18, porque si ayer Jorge Martín no da todo lo que da, que dio todo lo que tenía, Sí, lo está intentando. al ¿vale? máximo, Hizo el 15. Si él Sí, sí. se relaja un momento y se toma con paciencia, hace el 22 y le sacan medio minuto. Porque Claro. sin referencias ya cortas el gas. Es decir, que lo de Jorge Martín no es fácil ahora mismo. ¿Por qué? Porque automáticamente el box ya ha tenido una manera de trabajar con Bezzecchi que va todo solo. Va todo rodado. Y con Martín no va nada rodado. Y en ese nivel. Tiene que tener cuando la las cosas- paciencia para poco cuando a las poco cosas ir no van construyendo. rodadas, cuando las cosas no van rodadas, lo que le va bien a uno, al otro de momento no le va bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Jorge Martín todavía en muchas carreras conduce como conducía la Ducati. Porque Sí, esos son muy descolgado. son sus reflexiones. Bezzecchi va mucho más compacto en la moto. Entonces, ¿qué pasa? Compensa mucho los problemas de la moto, Bezzecchi, y Jorge le pide a la moto. ¿Vale? Que es muy diferente a complementarse a la moto que pedirle a la moto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Jorge Bezzecchi sabe lo que quiere la Claro. moto. Si me permites, todo de subida por ahora, datos va cuesta solo, arriba. Para entender que Martín, vuelta rápida de carrera, 4 décimas solo, 4 décimas más lento que la mejor vuelta de carrera de Bezzecchi, que su compañero con la misma moto. No es nada, ¿no? Bueno, O es mucho en ese ahora circuito. 4 Ahora es décimas más. ya es. ¿no? ¿Y No, cómo pero lo dio? bueno. ¿Lo dio dando el 100% y el otro lo hizo más suave? ¿O Pero el cómo es, problema sabes? para mí de Martino es ese tiempo que él se dé a sí mismo para reconducir su feeling con la moto, Sin lesionarse otra vez. Ahí estamos. Ahí Sí, estamos. porque- Porque es muy Porque esas dos caídas delgada esa línea de me fueron vuelvo suaves, a caer. pero- Y como vuelva a hacerse daño de verdad, a mí me preocupa. Porque le veo en ese punto convenciéndose a sí mismo, y casi lo ha dicho él en declaraciones, de que estoy aquí porque quiero estar aquí, porque es lo que... Pero vuelve a pasar un tramo como Paciencia. el que ha tiene que tener pasado. mucha paciencia. Y eso... Y solo pasar este los- año de trámite para el único prepararse. que lo sabe es para el año eso, siguiente. es Marc Márquez, que se ha pasado esos años que se ha pasado. Es mejor ir una décima más lento, pero evitar las caídas que querer Bueno, contentar a lo de Qatar, equipo. lo a la- de a- Qatar fue un claro error Sí. de precipitación, Porque no estaba incluso física, física. no estaba y físicamente, exacto. fuerte. Y claro, supongo que él es consciente de que ahora mismo no puede repetir eso. Por lo tanto, pero 4 décimas de su Pero quiere compañero, hacerlo bien y quiere ir rápido. Ahí está, la cabra tira al monte y quieres ir rápido. Te pueden No, y, entregar. y que otros pilotos saben que es vulnerable también. Entonces los competidores que tienen alrededor, cuando le ven, le atacan. Entonces, vimos que se peleó con todos de manera muy Como drástica, Acosta, ¿no? El año pasado. Efectivamente, es así, es así. Entonces yo creo que está en una situación compleja. A un compañero de equipo que le está yendo bien, todo lo que ha pasado que internamente, quieras o no, lo tiene presente en su Hombre, cabeza. tú verás. Cuando se sube la moto le falta ritmo, le faltan kilómetros. Quiere dar su sí para volver a reengancharse y eso te hace cometer errores porque sobrepasas la línea, porque desconoces las reacciones de la moto como lo hacías con la Ducati. O sea, todas esas sumas de cositas hacen que Jorge ahora mismo pues, se le vea con un ¿Cuántas problema veces- cuando no lo es, ¿eh? ¿Cuántas veces se fue fuera de la línea durante No, el fin de pero- semana? Un montón. pero- Bastianini también. Es falta Pero de Cambio ritmo, de Bezzecchi, pero es normal. muy pocas veces. Pero es fue normal. Fuera de la línea. Por eso decir que como dice Ricard, paciencia, pero es que a estas alturas aquí tener paciencia cuesta Ya, muchísimo. bueno, la Porque si también verdad. tienes más de paciencia, haces el 22. Pero bueno, Pero hay que pasar tiene por ese el año y medio de 22 contrato para... todavía. o sea, O sea, tiene este año que no va a ganar el campeonato ni mucho menos, ni va a aspirar a nada importante. Para ir poco a poco, pues bueno, ahora estoy séptimo, pues voy a por el quinto. Cuando está el quinto, voy a por el tercero. Y pero poco a poco preparar el año que viene para empezar es que es así. a Es luchar entre los tres construir y primeros construir del y Mundial. o reconstruir, mejor dicho, porque él es un campeón del mundo, por lo tanto, reconstruir. Pero esa fase, el que la ha pasado y todo el mundo ha visto que era vulnerable también, porque se equivocó después de la caída de Jerez, Márquez, queriendo volver pronto y comportó lo que comportó, que parece que ya está olvidado, pero fueron años duros. Aquí todo el mundo tiene derecho a recuperarse. Y Martín, otro, está luchando, yo creo, con él mismo. O sea, Y que- entre el miedo de volver a Sí. hacerse daño y el ojo recuperarse que con aquí- paciencia. Con estas motos tan rápidas y tan potentes, una caída tonta de delante te puedes lesionar muy fácil. ¿eh? No es como antes que ibas mucho más lento y... Pero quedan solo 9 carreras, ¿eh? Ya. O sea, es que al final el año es muy largo, la temporada es muy larga, muchas carreras, pero es que le quedan solo 9 y son 4 dobletes, con lo cual todo se vuelve peligroso y al final puede ser que le llegue la idea de decir, es que igual ni a principio del año que viene llego.
Bueno, Cuidado, y entonces sí que son sería 18, ya complicado. 9 por 2, Sí, 18. sí. No, pues igual, grandes premios. No, Grandes premios No, te el quedan. kilometraje lleva nada. O Sí, sea, exacto. Que no es decir, no, tiene tiempo seguro para llegar. No, es que puede ser que llegue a la primera del año que viene. Se tendría que plantear esta en recta ese- final de temporada como si fuera una pretemporada. Exacto. Prepararse. A mí para lo el que año me da viene, esperanza no es intentar ver ser tan que- competitivo porque hemos visto que al final te acaba siendo al suelo. A mí Y lo es que me peligroso. gusta es que de la fábrica más modesta económicamente que siempre hemos dicho que es Aprilia, fíjate tú, Bezzecchi en el podium y haciendo la pole. Aquí estuvo muy bien y creo que hay que decirlo, Raúl Fernández, que estuvo ahí es verdad. muy activo todo el fin de lleva semana. carreras bien. Por ya, ¿eh? eso. Martín, bueno, en su fase de recuperación augura quizá un poco, pero bueno, a donde íbamos, que se van acercando, sobre todo Aprilia y sobre todo KTM y Honda un poquito más. Bueno, Y es Yamaha la ya gestión, de momento es... Es la gestión. Sí, La gestión. pero bueno, pero veremos en otros circuitos que será al revés. Ahora Oye, quizá viene ¿os circuito- esperabais que KTM lo hiciera mejor en casa? Por ser su que circuito. no lo hizo mal, porque... Mejor digo, no lo hizo mal, pero dices... Bueno, pero estuvieron, las que estaban en pista estuvieron todas por ahí. Bastianini en su mejor versión, también estuvo Binder activo, Acosta fue el mejor. No creo que pudieran aspirar, por lo que decía antes Ramón, de las expectativas a ganar en condiciones Ganar no, normales. Yo creo que sorprendió más a Aprilia ser el que primero de los de decepcionó más detrás, KTM, ¿no? Sí, porque Aprilia ahí Aprilia y Bezzecchi. no tenía un buen palmarés en ese circuito. No. De hecho, yo KTM veo que están ahí chutando al larguero y tendrán que esperar a que lleguen condiciones especiales, pistas raras o No, pero que están también, sucias. también KTM, veamos otra vez otra situación interna en la cual la rueda de prensa, el mismo Costa, vuelve ya a decir, al verme tirado la oreja, me he centrado, más lo que me ha llegado técnicamente, vamos carrera por carrera y ahora he hecho un salto de calidad. Yo creo que hace carreras, quizá Acosta desapareció un poco por todo lo que está pasando internamente o lo que estaba pasando internamente y lo que tenía en la cabeza que era, por mucho que se hable, que él nunca quiso ir a VR46, se pegaron 3 meses, ¿cómo se dice? Intentando. Cuando están dos personas intentan tener algo, ¿no? Pues estuvieron intentando Hombre, tener un romance pero es ahí, ¿no? normal. Pero no, además. pero no podían ¿Vale? por X razones. Por las dos razones, y los dos no, y nunca hemos estado interesados ni el piloto ni él en el equipo, cuando estaban buscando esa coyuntura y estuvieron 3 carreras que Pedro estaba más para allá que para acá. Entonces yo creo que eso también hace que Pedro ahora se haya recuperado él, Bueno, que es esté dando lo Pedro, mejor de sí mismo. Viendo lo que su, digamos, compañero de representación con Valera, que es lo que le ha pasado a Martín, también le ha hecho bajar un poco el chuflé de intentar romper un contrato. Yo creo que eso es evidente. Pero aparte, KTM, digamos que el periodo que ha habido de incertidumbre de qué pasaría con la marca, con el equipo, con todo esto, aunque no pare, sí que ha ralentizado la evolución. No, todo, todo. Aprilia, dentro de su capacidad, no ha parado. De hacer cosas. No ha parado. KTM no ha parado del todo, pero sí que ha ralentizado. Entonces, todo esto ahora recuperarlo Pero tienes que. Pero es que tienes todo esto, si lo empujar. vamos sumando, si cogemos todo esto, a esto a Marc Márquez también le favorece. Todo. Vale, todo. entonces, Todo le va a favor. Es que Ah, todo lo que pasa es que no le hace falta Ni nada. falta que le pero hace, no le hace exacto. falta, pero se ve más la diferencia. No le es decir, falta que, nada. Iba a darle que más. escúchame, Sí, que a pero cada que- uno que le pasan cosas hace que en vez de haber 5 tíos pelándose delante, pues haya 3. Entonces te da comodidades. Ahora, lo que está claro es que la KTM es una moto totalmente opuesta a la Ducati. Cómo entra en las curvas. Y es más, Bastianini, que con la Ducati nunca entraba derrapando de atrás, ahora es el que Parece más, Binder, ahora es el que más parece derrapa. Binder. Binder igual. No, y ha Acosta entendido también. Acosta hizo cómo una buena pilotarla. sprint. A ver, Yo creo que Bastianini será peligroso para Pedro en las últimas. Bastianini En la segunda parte de temporada. Apunta a Misano, que ahí tiene buenos resultados con la Ducati de Gresini, el tío allí va que vuela. Pero La yo KTM creo es que buena, la KTM va bien en Misano. Yo llevo, dices. no lo sé si será que la KTM vaya No, él bien va bien o en la Misano. diferencia. Él va bien en Pues yo Misano. llevo de varios programas creyendo y pensando que todavía vamos a ver ganar alguna KTM este año. Lo de Honda lo veo más complicado. De que veamos, a menos que sea una condición de lluvia rara, no sé qué. Pero yo de KTM no lo descarto aún. No lo descarto. Algunos pilotos se le ha atragantado la moto en la KTM. Debe ser una moto muy difícil porque Zarco No, fue imposible. Sí, eso sí. ¿Quién No más- gira. a quién dice más le costó? Que cuesta, Bueno, a Bastianini le ha costado, porque sí, de Dios y ayuda. como acabó la Hablamos de temporada la- pasada, que Dios sobre y todo ayuda. finales, Por eso te digo, finales de Bastianini mucha carrera dificultad. era.
era buenísimo. Ahora, Hay otro ahora piloto ha que le costó costado. mucho, que ahora no me acuerdo. También. Oliveira. No, Oliveira ganó carreras. Oliveira ganó. Oliveira lo hizo bien, sí. Pero lo que está claro es que decís que habrá alguna KTM que gane tal y cual, será si Bueno, si Marc se cansa. Pues porque yo no lo Bueno, si al Marc se final- cansa. A Fernández. Así. También Pero a Fernández Raúl costó se la trajo, muchísimo. sí. La gas, sí, bueno, Sí, claro. que Pero no, bueno, verdad, sí. muchísimo. Sí, no, ya. Sí, Sí, sí. sí. Pero bueno, en definitiva, pero fíjate una cosa, ha estabilizado que más o menos, Maverick estaba fuera, pero Maverick llevaba carreras buenas hasta esta lesión. Y ahora los otros tres, Acosta, a Binder, que también está un poco desaparecido o estaba, y evidentemente Bastianini, ya no están tan desaparecidos. Ahora el problema lo tienen en la cola del... Quien del ha vagón, desaparecido es están las Yamaha. Yamaha. ¿Qué ha pasado en Spielberg? Es un circuito que le tiene, ¿no, Jorge? Tú que conocías, bueno, entre comillas, la ¿A moto, quién? le tiene que... En Yamaha, hemos visto este Sí, fin de sí. semana que... Sí, no es el circuito por excelencia para Yamaha. Para mí el circuito por excelencia de Yamaha, el perfecto es Assen. Y de los peores es Austria por eso, porque es el circuito donde se pasa más tiempo a fondo. La Yamaha nunca ha sido la más potente. Y sobre todo dependen, por lo visto, dependen más que nunca de la tracción, de tener un neumático con grip. A la que pierden el grip por desgaste o falta de tracción, sufren muchísimo más que las demás. Y aquí Sí. en Austria, que del tiempo de qualifying a la carrera eran 3 segundos, donde la tracción neumático nuevo, neumático gastado era abismal, la diferencia ha sido enorme. Y por eso 4 Yamahas. Y los una últimos carcasa que 4, llevaban más dura también, que de alguna manera... No, y el stop and go no le da bien a la Yamaha. La carcasa, exacto, que te hace que inclines menos, con menos confianza. Veremos en Barcelona, ¿no? Quizá también ahí tienen opciones Yamaha, porque no, Pero- no hará tanto calor como en otros años que se hacía en julio. Barcelona en septiembre, teóricamente ya no habrá tanta temperatura, tanto... Yo creo que... Y ahora mismo Yamaha solo está para intentar pole position con Quartararo, porque en la carrera no pueden. Bueno, y hacerlo mejor que esta carrera, porque Sí, está lo que claro. pasa es que Porque- esta es lo que dices, cuando dependes, Yamaha sigue teniendo un problema de grip mecánico y esto es malo para la aceleración. Y al final, por mucho star device y mucho que cargues, si no eres capaz de crear grip, cuando el neumático se gasta, no va. Por eso puedes hacer una pole, puedes hacer una vuelta, pero luego necesitas. Y al final la aceleración en Austria, que es un circuito muy de topango, que las rectas son largas, no son rectas muy cortas de curvas, aparte de las de izquierda enlazadas, allí sufres. Y la otra es Pero siempre ha sido adaptar. un poco así, que la Sí, Yamaha sí. necesitaba mucho grip Sí, sí, siempre. en el máximo ángulo. y no- Pero y ahora no- todavía más. Ahora más, ¿no? ahora más porque exagerado. los demás lo tienen. Claro, Este es No, el y problema. de los pocos pilotos que se les ha visto luchar en carreras de tú a tú con una Yamaha, has sido tú, de los pocos. Porque el cuerpo a cuerpo no consiguen hacer una pelea. O sea, ya, pero que cuerpo Fabio, a cuerpo con una Yamaha, si Fabio- te paran... Sí, sí, claro, Eso ya mismo, estás muerto. Fabio se queja es que sí, la vuelta rápida, pero es que luego no puede luchar con nadie. Es que no puede pasar a nadie. Ni le Sí, cuesta encima que adelantar. está bastante solo, porque hablemos claro, ahora mismo en Yamaha también hay dudas bastante, aparte de haber fichado a Toprak, yo creo que todavía están ahí con Bueno, los segundos pilotos. Toprak no sé si respectivos. tiene cláusula, igual se lo está pensando. Bueno, Viendo- yo tengo ganas de verle. Tengo Sí. ganas de verle. Me hace gracia verlo. Yo sé que cuando probó hace un año la moto en Jerez, bueno, ¿No fue en Aragón? creo que fue en Jerez, o al menos la probó 2 veces. Puede que En una en Aragón y luego... sí. No estuvo, digamos, llegó relativamente cerca a los tiempos ya de un segundo, pero se ahí quedó se ahí, Pero es quedó. que es normal. Es que o sea, justo es lo normal. relativamente la Yamaha además es muy es para rígida. ahora hacer último destacado. Lo relativamente que llegó, porque pues todo lo que Hombre. decía, pues porque 4 décimas y no, Nada. y no eran 4 décimas, era más. Pero ¿eh? en Yamaha hay eso, pues eso, estratégicamente saben que están en manos de Quartararo. Sí, pero Porque ahora mismo no hay nadie más. Ya. Y de hecho están ya en el mercado, tocando posibilidades de mercado, que ya lo hablaremos. Yo creo que en Yamaha tiene una situación más complicada, si cabe, que en Honda. mucho Mira, más, porque Honda sabe qué moto tendrá, Yamaha no. Y el problema es que Quartararo solo quiere una moto. Y esta moto hoy en día no saben si se la podrán dar. Ya. Por un tema de homologaciones y de pruebas. ¿Para el Entonces, año que viene o 2027? para el año que viene. Para el año La que V4. viene, sí. La V4 ahora está parada. O sea, la evolución de la V4 está parada. Entonces allí... Pues van tarde, van tarde. No, vas tarde y estás parado. O sea, es que ya, tarde, mal y nunca. iban Es que es digamos, así. más acelerados
por culpa del piloto o a causa del piloto, más acelerados de lo que los técnicos les gustaría ir. Los técnicos, las prisas, Pero más no negocio. eran campeonato de técnicos ahora. Sí, claro. Mira cómo están. No, es que es un campeonato de Yamaha. técnicos, es que el piloto ya lo tienen. Es claro que es un campeonato de técnicos. Si tuviesen al técnico que le hace la moto, el piloto ya lo tienen. El problema es que ahora se han encontrado con una situación imprevista, que es que el piloto, a los técnicos, si les dejan elegir, dicen, oye, el motor ya vamos directamente al 8,5 y vamos al 2027 y olvídate. El piloto lo quiere, pero ahora han tenido, por problemas externos, han tenido que parar la evolución. Entonces, al piloto, al que tú tienes, ya te costará convencerle de que la moto no sabes cuándo Pero el llegará. piloto- Pero si vas a buscar a uno de fuera y decirle, no, ven que no sé qué moto tendrás. Pero Ramón, Cuidado. ahora no nos olvidemos que Quartararo lleva así 2 años así sufriendo y le queda el siguiente que va a seguir sufriendo. Y, Bueno, o sea, hay un piloto- que ver, hay que un ver. piloto también que sufra tantos años, al final también esto te pasa factura. ¿eh? Sufriendo en la pista. Claro. Sí, luego en casa lleno de dinero. Pero sí. No, pero él Es que lo tenía queremos mucho- todo al final. Claro, 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 culo claro. veo, culo quiero, Claro, ¿no? eso es Él así. tenía mucha confianza en el motor V4, ya dijo que no la ha probado, pero por la gente que la ha probado y por lo que ha visto, ya dijo que para el año que viene V4, y esto ahora hay que ver cómo evoluciona. De momento está en un impasse. Entonces, al piloto, si ya le dices, no, lo que tú quieres que ya me costaba en condiciones normales, ahora me costará más, a bueno, porque tiene contrato. Pero claro, tú ahora ir a buscar, en todas las marcas, sabes lo que hay. Y lo que cambiará, y cambiará poco. Y nadie hará un paso mortal, pero tú sabes lo que hablamos, dónde está Aprilia, dónde está KTM. KTM tiene más margen porque ha ralentizado, puede llegar. Honda están haciendo cosas, vemos cómo va. Así que con las prisas corres el riesgo de que sea un desastre la temporada. Podría ser. Podría ser. Pero básicamente. Pues lo más que desastre faltaba. que ahora. Podría Exacto. ser. Más No, desastre que podría ahora. ser más Este desastre que circuito ahora. También. No, Bueno, podría ser. Mira, estaba haciendo- Podría ser más desastre este porque. circuito en Al Silverstone casi gana Quartararo, ¿eh? O sea, Bueno, a lo que no está tan pero- mal. pero- Pero es que podría- flor de un día. O sea, yo quiero. Ha hecho 4 poles. Ya, Bueno, perdóname. la velocidad la tiene. Sí, pero sí él lo ha dicho. Le dice, yo no puedo vivir todo el día en la qualifying. Yo no puedo todo el día Claro, respirar, comer y vivir en qualifying porque me voy a hacer daño. Ya sabía lo que había Claro. cuando firmó el contrato. Sí, está perfecto. Y tenía ofertas de Ducati y pero de- la gente tiene esperanzas y sí. se piensa que esto va a cambiar Tienen derecho rápido. a pataleo. No, pero puede ser peor. Puede ser que se desmotive el piloto y entonces ya lo sumas todo, porque ahora Pues- el tío sigue empujando. Imagínate que el tío diga, oye, como esto no llega, voy a hacer a la Eso es temporada. peor para el piloto también. Porque si se pone a rodar como los demás, ya no marca la diferencia para el siguiente contrato. Sí, pero el riesgo es muy alto, Pero José. si Para tú, que le fiche pero otra si- marca. pero Para si que le tú, fiche otra marca. si tú la marcas la diferencia, pero no llegas, al Bueno, pero final. mira Alonso, por ejemplo. Alonso está aburrido de hacer el 10º y 8º y el tío sigue ahí apretando. Sí, pero no se puede, marcando la pero no se puede diferencia caer, Alonso. No, Va sentado. Alonso el de Fórmula 1. Ah, Fernando. no se puede caer. No se puede caer. Oye, hablando un poquito de mercado, este MotoGP fin de te cae esta semana desde año, me ¿eh? parece que Control- han habido control de dimes y tracción. diretes, ¿no, Ricard? Bueno, sí, a ver. El Tenemos mercado movimiento. no es que haya tanto movimiento, puede haber, como decíamos, cosas raras, pero lo que sí está en este momento, por ejemplo, uno de los grandes movimientos que se pueden dar es el ganador de la carrera de Moto2, Diego Moreira, que tiene que decidir entre una buena oferta que tiene de Honda, estando un primer año en el LCR y otros 2 en el HRC. Pero no olvidemos también que él tiene bastante conexión con Yamaha Brasil y por lo que a mí me dicen también tiene o hay opciones de que sea Yamaha. Entonces yo no sé si cuando estamos ¿Yamaha grabando, satélite o...? no lo sé porque realmente los movimientos que se puedan dar de si Rins va a continuar en el oficial o no, todo esto yo lo desconozco, pero que está ahí en el aire, que el que tiene más números evidentemente de no estar es Oliveira, que vamos a ver si Miller lo pongo aquí o lo pongo allí, pero que están buscando savia nueva, por lo que decías, porque Quartararo es el único y hace falta savia. Entonces puede que ahora, cuando estamos grabando esto, esté deshojando la Margarita Moreira de Pero dónde ir. La oferta del LCR sería subir al De oficial compañero si lo hiciese bien. de Zarco. Si lo hace bien en... Sí, eso es algo No, es que como se una deja en los opcional, contratos, es una opcional, cláusulas opcional. abiertas, depende o de resultados o de la pura elección de la fábrica, ¿no? De si te suben o te bajan. Pero lo que está claro es que Chantra estaba buscando sitio por Moto2, por lo tanto ya es mensaje claro, y podría, yo no lo sé vosotros,
entre Yamaha y Honda, yo creo que ahora mismo yo, si Entre tuviera Yamaha, que Honda, tal, yo haría Honda. Entre Yamaha, Claro, Honda, claro. entre Yamaha, Honda, Ducati. Es que No, yo- a ver. para mí, que un Ducati piloto no, suba... no hay opción que yo sepa para él. Y para apuntar otro detalle, y dependiendo de lo que haga, si Moreira acabase en Yamaha, entonces habría una plaza ahí en Honda, que veríamos qué podría pasar ahí, porque otro podría ser Manu González, que está a las expectativas de si hay alguna última opción en MotoGP. Pero mucho movimiento más hay en MotoGP. Moto2 es una locura la que está, ya hablaremos otro día, pero en Moto2 hay bastante movimiento. El único oficializado es Canet, que se mueve al Marc VDS con 1 año y opción a luego ya saltar al Superbikes, porque recordemos que Marc VDS tiene equipo en Superbikes y por lo tanto Canet ya ha hecho ese salto. Y Onku, ¿no? Decían que también se quería ir a VDS. Onku, que también se puede ir a Marc VDS, pero es que hay un salseo importante, confirmados. Yo voy hablando ya de lo confirmado. Si te tengo que contar todo lo que se cuece y todo lo que tal, me hago un programa. Pero lo de Canet es confirmado que se va a Superbike después del primer año. Confirmado que hay la opción de quedarse en Superbike. La opción. Sí, la Pero opción. se podría quedar en Moto2 o subir a MotoGP si tiene una oferta. A ver, ¿o no? los detalles del contrato, MotoGP, la verdad es que no me los sé. ¿Y por qué no suba a Superbike directamente? Pues porque quiere ser campeón del Ah, mundo. quiere ser campeón del mundo. mundo. Ya. Ayer, por ejemplo, es una lástima porque teniendo la mala suerte que tuvo Manu, me meto en Moto2 solo un momento, que tuvo una piedra que su compañero Salak en la caída dejó en pista y que le fue al radiador, puntuó 0 y Canet no lo aprovechó. Ayer tenía una Bueno, no lo versión. aprovechó porque pobre bastante venía tocada Vaya del caída. del Pero quiero decir que día en un fin de antes. semana donde falla Manu y no tuvo la suerte Canet de poder sacar más puntos. Pero volviendo a lo que decías, Sí. ahora harías Honda o Yamaha. Pues depende de la fe que tengas. O sea, hay una marca que está en una revolución. eso he dicho Ducati, yo, que está en una revolución que puede salir bien o no. Y hay otra que está en una evolución. Esta es la gran diferencia. Al final, si todos estuviesen con la misma moto y vamos a cambiar ahora un poo el bigote de la aerodinámica que vamos a hacer allí, pues ¿dónde están? Claro, ¿qué pasará con Yamaha? Pues es una incógnita. Y ahora aún más. ¿Qué pasará con la nueva moto? ¿Qué pasará con el nuevo motor? ¿Qué pasará con la evolución? ¿Qué pasará con Yamaha Motor Company? Jefes de Japón. Todo es más una incógnita. Ahora que posiblemente sí se cuadran todos los astros y todo cuadra y todo va bien y todo se soluciona y todo funciona, yo veo en este momento más capacidad de dar un salto a Yamaha que a Honda. En este momento, porque Honda está en una evolución. Van haciendo, van funcionando. Zarco lo está haciendo muy bien. Los pilotos oficiales están medio desaparecidos. O sea, cuando una fábrica como Honda celebra un sexto, como ayer, como si fuese una gran cosa, es que. Pero sí que es verdad que vamos mal. Eso a nivel de técnico, que dices tú, ¿no? A nivel técnico. Pero a nivel de piloto, un Moreira tendría más posibilidades de batir a un Mir, Zarco y Marini o a un Quartararo en Yamaha. Bueno, es que ahora no tiene que batir a nadie, tiene que aprender. No, pero quiero decir, para hacerlo muy bien y ser el piloto más rápido de la marca, sí, pero. ¿qué sería más factible, según tú? Pero yo, hombre, en este momento la verdad es que los pilotos de fábrica de Honda no están haciendo una gran temporada. No está marcando la diferencia como. No, pero yo veo lo está haciendo mejor Zarco que ellos. Pero, Pero hay que decir que- si tú piensas en el futuro, en decir Sí, dónde pero voy quiero a aprender decir y dónde que voy a paddock, crecer. el paddock en general, los team managers, para medir tu calidad, siempre te comparan con el mejor de tu misma moto. Sí, pero Entonces, si te tienen que comparar con Quartararo, es difícil que tú puedas estar a la altura de Quartararo enseguida. no, Pero estar a la altura de los 3 de ahora mismo de Honda, no te digo que sea fácil, pero, Sí, pero- quizás pero un poco más fácil. si tú estás con Quartararo, eres el segundo de la fábrica y haces quinto del mundial, es mejor que si eres el primero de Honda y haces el décimo. Pero es que Quartararo no era el primero del Mundial. No, yo te digo en el futuro, no hoy, de Pero futuro. estamos olvidando una Viendo cosa. cómo será la moto. Pero estamos olvidando una cosa. Moreira es un tío joven sin experiencia en MotoGP que depende de qué moto se suba, lo único que puede hacer es quemarse y se vaya para atrás como chantra. O sea, a mí hay gente... No estoy de acuerdo. Yo No, no he dicho- eso no lo veo. No he dicho como no, chantra nivel de de golpe. chantra no. Que va, No a al nivel de chantra, contrario, pero- tienen un nivel que les va a dar un susto. Bueno, porque os acordáis ojalá y del lo japonés y lo Ogura, deseo. cómo Ogura, empezó exacto. y ahora tal, pues yo creo que Pero Ogura- Moreira es pero más Ogura- hábil para sacarle el jugo a una MotoGP y más con las ayudas. Yo creo que hace falta savia nueva
hace falta motivación. Sí, está muy bien Hay esto. mucha gente, y no es una crítica, pero es lo que creo, que, bueno, les falta el estímulo. Y sacan el estímulo cuando su compañero les empieza a apretar. Y ahora mismo, mi opinión, Pero es es normal. falta... ¿A qué nivel está Moreira, por ejemplo? Si Moreira. lo comparas con los super top de Moto2 como Acosta, como Márquez, ¿está a ese nivel o No está a ese tengo nivel? ninguna duda. Al nivel de Márquez y de Acosta. Para mí sí. ¿Por Pero- qué? Te diré por qué no. Porque ¿Qué edad tiene ahora? más que nunca, 23. más que nunca ahora, Moto2 está súper ajustada, pero más que nunca. Pero no marca la diferencia como lo hacía Acosta y Márquez, Pero ganando porque tantas tiene- carreras. Tienes muchos Sí. más rivales ahí. Claro. Que Te vuelvo a decir mucha más que ahora alternativa, mismo el se ha nivel está más igualado alto. una barbaridad la categoría. bueno. Por experiencia, muchos equipos tienen mucho más nivel y está muy difícil. Que hay 23 tíos en medio segundo, Jorge. 23 tíos en medio segundo. Es una locura. Y ganar, como ganó ayer, por ejemplo, es complicado. Y yo creo que este tío tiene el nivel como, vamos, te voy a decir, ¿acaso Aldeguer, que ahora está demostrando, verdad que con una Ducati, pero Claro, lo es está que es el demostrando punto, el ese es nivel? el punto. No tuvimos dudas el año pasado, en cuanto en tanto. Y fíjate que luego está Alonso López, su compañero, con el cual se peleaba, que pobre ahora. Y ahora nada. O sea, esto depende del momento adecuado, en el lugar adecuado, la moto adecuada, en el sitio momento. Pero yo, para mí, el nivel de Moreira, lo digo O sea, en es un serio, crack. Para ti es un crack. para mí es de los que va a llegar y estar asombrándonos. Yo en mi punto de vista, decir, yo te he dicho solo que si se sube a una Honda o una Yamaha ahora, su talento puede estar limitado a sacar esto. Y quiere decir que no quiere decir que haga el camino exacto de Chantra, sino que no pueda evolucionar como otros pilotos. Y Ogura, que lo hizo muy bien al principio, Ogura ha medio desaparecido ahora, ¿vale? Y va con una Correcto. Aprilia, que es la que está delante de la Aprilia. ¿Vale? Yo no te estoy diciendo que no lo haga bien Moreira, que es un gran pilotazo. Es que con estas dos motos hoy no hay una garantía en la cual puedas triunfar. Y cuando estás ahí detrás en la jungla peleándote, cuesta mucho evolucionar. ¿Sabes dónde evolucionas? Cuando estás con los delante. Y en este caso, pues Fermín Aldeguer, que le digan a Pedro Acosta el hachazo que le hizo una chicane a Aldeguer a Acosta, que es normalmente al revés que lo hace, cómo le sentó y cómo lo digerió, porque no, o sea... Hay Eso no lo hace con una Honda. 9 carreras por delante, que son 225, si no me equivoco, ¿no? Puntos en juego. No, 300 y pico. Sí, exacto. 300. Claro, Son- son sí. 9 grandes premios. Vale. Claro, exacto, grande premio. 35 puntos tiene Moreira, que está tercero, con respecto al líder Manu. Y, Bueno, no te contaba en Moto2, ¿no? Sí, Claro, Moto2 yo que- también me no, liaba. me habéis hecho- Moto2 no hay me ha sprint. explotado la cabeza, Moto2 no hay son sprint. 12. Moto2 no hay sprint. Pero bueno, y 19 Sí. que tiene, 16 que tiene respecto a Canet. Ojo, que con 200 Sí, sí. y pico puntos, Moreira todavía tiene opciones de Sí, ganar sí, este sin duda. título. Y más Y si al tienes final es asegurado su el segundo año MotoGP. en Moto2. Y lo de que llegue y bese el santo el primer año un piloto es muy complicado ahora mismo. ¿eh? Y mira Y que a su favor, Abogado lo hizo Ricard, bien. Y a su favor tiene una cosa, que como es el único que tiene claro el futuro en MotoGP, eso también le puede quitar cierta presión. Pero no está claro, Y- ¿no? y- Totalmente. Bueno, No está claro, claro no. el futuro de MotoGP. No, bueno, tiene oferta. En Italia- Sí, Sí, una no, cosa o la Lo puede otra. firmar, lo podía firmar. En Italia Yo creo se, que sí. firmar. en No, Italia no, se no dice, estoy del todo al tanto, pero yo creo en que Italia puede se dice que ha decidirlo. firmado o que firmará con el LCR por 1,5 millones, 3 años. Yo creo que irá con Honda. Y creo que parece ser en Italia que está muy adelantado esto. También en te Italia. diré, también te diré. Este va aquí, este va allá. Yo el mercado que más conozco es el de Moto2. Estoy al tanto de muchas cosas y la gente da por hecho. La frase se llama "no, este ya ha firmado". Incluso pues hace 4 días yo estaba gestionando uno de mis pilotos su futuro. Mejor que yo nadie sabía si habíamos firmado o no con él. No, este ya ha firmado y tanto dinero y tal. Y dices, joder, pues gracias por informar, ¿sabes? Es un tema que al final... Está pasado en las motos, ¿eh? Que primero se enteran los demás. Bueno, y ese rum, 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 no, porque fuerza. Primero fuerza cobran los la demás y situación. después cobráis vosotros. Porque la gente ve movimientos de uno que sube las escaleras del camión de fulanito, ya, ya. otro menganito, Ya. y ya automática, no, este ya ha firmado. O sea, este ya es un tópico de entre camiones muy fácil. Pero yo creo que Moreira, claramente, su opción va a ser Honda. Creo, pero es verdad que tiene mucha relación con Yamaha. ¿eh? Oye, vamos a volver un momento al futuro. Este fin de semana tenemos el Gran Premio de Hungría con un circuito nuevo, el Balaton Park. ¿Creéis que puede ser el escenario para que haya alguna sorpresa en MotoGP? Sorpresas seguro que van a haber, porque es un circuito complejo, muy estrecho, peligroso
en Superbikes hubo mucha movida y claramente va a haber diferencias. ¿Por qué? Porque los de adelante que tienen asegurado el título, bueno, no van a buscar no hacer muchos errores. Está claro que con pistas nuevas Marc es un especialista en destacar porque tiene capacidades, pero sí que es verdad, Las creo que KTM, las KTM creo que en pistas así cerraditas, en ángulos, tal y cual, puede tal. Y como también Aldeguer ha hecho una buena carrera, esa inercia del stop and go también le puede favorecer. O sea, que va a haber una carrera diferente que las otras que hemos visto hasta ahora, yo creo que ¿El sí. asfalto es de grip o está muy sucio para ser...? No, es un asfalto bastante nuevo, grip había. Y, o sea, es que el asfalto nuevo siempre está como... Y lo bueno que tiene mejorando mucho a lo largo del es una pista en la cual tiene muchas curvas, algún parámetro ciego, en el cual pues, la habilidad del piloto en gestionar y leer esas curvas hacen de la diferencia. Aprenderlo rápido, el circuito. O sea, quien sepa llegar ahí y aprender rápido y el primer entreno esté ahí, se va a llevar hasta la sprint, se va a llevar esa ventaja. Que le salga naturalmente. Claro. Hay gente que ha rodado ya, ¿eh? No, han rodado con motos de serie, y han visto cosas. Pero el circuito ya más o menos. Eso ayuda a estar ahí un par de días. No, y los probadores también han probado, o sea que... y Marc y compañía. Sí, pero no con moto. Bueno, pero algo sirve. De algo Ya, no. Que por cierto, ahí fue rápido, el más rápido fue Pecco. Sí. Más dos caídas. Pues mira. Por cierto, Jorge, ¿tú no habías pensado todo ese legado que tienes tuyo como piloto de transmitir tus conocimientos? Bueno, ayudar? Eso finalmente lo tenemos un poco encima de la mesa, es algo que siempre he tenido en la cabeza, pero nunca encontré el tiempo ni veía que estaba preparado para hacerlo, ¿no? Pues al final he hecho de probador, he corrido en coches, pero nunca un poco he dado mi visión o mis consejos a un piloto joven para que crezca lo más rápido posible, ¿no? Y ahora mismo yo me veo preparado, ¿no?, para empezar a hacer algo así. Con todo ese background que llevas. La VR46 Academy, la Vertical Academy. Ahora falta la JL Academy. La de Alonso, la F, ¿cómo se llama? La A14. La 14. O sea, faltas no tú. hay muchos legends que se hayan metido en este tema de, digamos, de aportar y la experiencia a pilotos jóvenes y hacerlos crecer. Eso es interesante y creo que bueno, que por ejemplo Marc, que tiene en su agencia a Máximo Quiles, es uno de los que ya ha empezado pronto, pero de los que ya están retirados no me suena ninguno que se haya... Valentino, sí. Yo en su día, como sabéis, tuve a Alex de Bon, que además en 2006-2007 era probador de equipo, iba con mis colores. Y a pesar de no ser un campeón a nivel de experiencia y de explicarme las cosas, la verdad es que me tranquilizaba mucho y me motivaba mucho. Y ojalá yo hubiese tenido también pues, a un super leyenda, ¿no?, un super campeón que hubiese vivido lo que todavía no había vivido yo y me hubiese aconsejado también, aparte de lo que hizo Alex, ¿no? Yo creo que esa figura ahora mismo podría suceder y lo estamos barajando, ¿no? Oye, acabas de decir un nombre, perdonad, estamos entrando ya en la recta final, pero yo creo que lo tenemos que comentar. Carrera de Moto3. Victoria de Piqueras, genial, pero ahí también hubo un toque con Máximo, precisamente, con David Muñoz. Y al final, tema que ha generado bastante polémica. Y no sé tú cuál es tu valoración, Ricard. Yo le he dado las vueltas pertinentes porque me fijo mucho en eso y tengo que decir que al final es muy difícil porque la delgada línea que separa la penalización a no penalización es complicada. Yo entiendo perfectamente la reacción caliente de Jorge Martínez Aspar. Si me pasa a mí todavía la lío más, pero luego me la he mirado varias veces y tengo que decir que en esa acción en concreto yo que no soy nadie para decirles la opinión, no veo una penalización clara porque sí que es verdad que hay toque, pero él llega en posición de ataque, no es que venga desde atrás y se tira sin ninguna opción, ya llega casi emparejado, desplaza, sí, hace bocadillo entre los dos pilotos y sinceramente, y acabo, si tuviéramos que penalizar este tipo de acciones, aquí porque era la penúltima vuelta y lo repitió luego con el japonés, te digo que yo que vi las dos carreras de la Red Bull Rookies Cup
es que entonces no habría nadie que no quedara penalizado, porque el desplazar en adelantamiento, no voluntariamente, sino involuntariamente con un toqueciño, en este circuito, en la Red Bull Rookies Cup, que las vi las dos, vamos, todo el mundo penalizado. En MotoGP pasó, todo el mundo que se adelantaba, el que estaba fuera tocaba la línea verde. O sea, a Pecco Bagnaia también claro lo acompañaron fuera de la curva, en la misma curva. Sí. Los que no estamos involucrados y como espectadores, pues diríamos que siga así, no hay que penalizar, ¿no? Pero cuando te ves afectado por una maniobra agresiva, te ves afectado y has perdido puntos, has perdido posiciones, has perdido... Entonces, lo ves diferente. Yo creo que a Máximo también le escoció porque claro, eso lo entiendo. En casa, en la Red Bull Rookies, el año pasado Mugello se perdió Asen. Sí, tuvo una entrada... Máximo es frustrante porque el tío hizo, o sea, y lo quiero decir porque es que lo que hizo el fin de semana impecable, dominó esa carrera, la estuvo liderando, hacían los entrenos solo. Fíjate que salían todos del pit lane esperando a Máximo Quiles, a un tío que lleva 8 carreras en el Mundial, todos los expertos esperando a ir detrás de él. O sea, los tiene ya, vamos, acomplejados, y lo digo así de claro. Hizo la carrera perfecta y acabó fuera del podio. Y eso es muy frustrante. Bajó enfadado, como es lógico. Si te pasa a ti o a mí, lo reventamos todo. Pero luego, ya en frío, y creo que también por consejo de Marc, bajó el chufle un poco, porque mañana puede ser él el que dé un toque. En estas categorías es muy difícil conseguir que se porten súper hiper bien. Y como el toque es mínimo, hay apoyo, pero para mí no es llego y le meto un viaje, porque si no, él entró. Para mí eso es lo que me fijo. Es verdad que si el otro se hubiera caído, quizá entonces hubiera sido penalizable. No lo sé. Igual es que tenemos eso es panel de comisarios. Le hemos metido la etiqueta. Pero él entró. Sí, hombre. Claro. Eso seguro. Ya. Pero yo creo que en esta ocasión, para mí... Tienes que respetar también la línea del otro y hacer que el otro también haga la curva. No, pero yo tengo mis dudas, pero si yo fuera el de panel de comisarios que tengo que tomar, esa acción precisamente Hablando no la penalizaría. De esa seguridad, ¿qué opináis del cambio Freddy Spencer con Simon Crawford? Mucho mejor. Mucho mejor, sí. Mucho mejor. Es que sí. Y de, por ejemplo, ese ejemplo de que no está permitido quitarse el tiro-off en la salida. Hombre, esto yo lo hubiese hecho hace 20 años. Mucho que han tardado. Era Y palmario. y hacerlo también que no se pueda en medio de la curva, ¿no lo haríais? Yo sí. Yo prohibiría el tiro-off directamente. No, pero sí es fácil. ¿Por qué no lo puedes prohibir? Hay 30.000 técnicas diferentes. Está probado. No. Hay sistemas Hay de motocross sistemas que yo pasa prohibiría una el pantalla. tiro-off, sí, si fuera así, sinceramente. sí. O sea, prohibido. Si no, mira, el tiro-off de Quartararo fue a parar en circuito, no en la parrilla, fue a parar dentro de la caja de aire de Miller. O sea, esto puede ser un desastre que no te lo imaginas. O sea, pero a ver, si los fabricantes de cascos, o sea, con la tecnología que hay, tú les dices, oye, para el año que viene no hay tiro-off y no pasa absolutamente nada. Pero es que no es ningún problema, es una cosa nimia. Saldrá la pantalla. Claro, puede hacer 30 Pero es que los pilotos y hacer la un bomba. tiro-off. Salen del box, que lo miro yo cada vez que Claro. estoy. Yo vengo en Austria. Salen del box, cogen la moto, salen y cuando están en medio de tal, se la arrancan. Antes de salir del Coño, pit lane. hazlo en el box. Antes de salir del pit lane. Es una Y así manía, todo el es día. una manía de No, pilotos. es igual, pero Son haces el manías, tiro-off. sí. El tiro-off, evidentemente tiene que haber algo que lo puedas mover o que lo puedas cambiar, pero hacer que no vaya para la pista, que no sea desechable, esto no cuesta nada. Claro. Yo Cuesta precisamente en nada. Montmeló, con 14 años todavía, porque era 2002 en invierno, me rompí la clavícula de la muñeca por un tiro-off que dejó Cecchinello en Coño, la y- tercera curva. ¿Y tú no quieres prohibirlo con la Sí, experiencia no, yo- que tienes? madre. Yo no sabía Pero- que era posible. Claro que es Hombre, posible. Claro que es A posible. la que se pero- pongan, ¿qué te haces? harán Tiro, una te hacen un pantalla. tiro-off con motocross. Un botoncito, ¿no? Sí, Claro. No, ahí puede hacerlo eléctrico, puede Hace- hacerlo hace mecánico, G puede hacerlo, y te no, lo limpia. o hacerlo enrollable. No que sabía cuando si en lo- velocidad que con tanta velocidad era posible. Estoy seguro. Se que te lo busca hacen. la, Oye, se busca la algo- técnica. Pero algo no es muy aparatoso aquí. ¿Qué va? Te lo minimizan todo hoy en Claro, día. es igual. Oye, Sí, Claro, con- porque con hace la 3 tec- pasadas, motocross porque tiraban todo el rato del barro, Sí. pero en estas categorías haces un mini roll, Exacto. un mini roll. Con que claro, se que mueva hagan dos veces. 3 centímetros o 4, ¿sabes? La pantalla. Es igual. Te Tú al podrían fabricar- contratar a ti, Ramón, para que esto. No, yo no fabrico cascos, pero esto todo un fabricante de cascos. Tú coges a Shoei o coges a quien sea y le dices, oye, el año que viene no podrás tener tiro-off, no podrás tirarlo. Y todo el mundo se espabila, hombre, esto es, tiene problema. Muy bien, pues
Señores, hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio de Dura la Vita. Gracias por compartir este bravo momento con nosotros. Y acordaros, darle al like, suscribiros y darle a la campanilla también para recibir los avisos. Nos vemos en el siguiente episodio, que ya hablaremos de Balaton Park.